Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitos y sistercitas. Esto es la revista semanal del Rey Va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y empezamos sin más. Por cierto, la semana pasada, esta semana publiqué un video sobre un problema que yo sé que para muchos es muy preocupante, pero que es que la existencia de Jesús de Nazaret no tiene evidencias, no tiene pruebas, no tiene fuentes primarias históricas. Parece que los cristianos a lo largo de los años le fueron metiendo mano a todos los documentos posibles para tratar de justificar la existencia de Jesús, pero nadie sabe si existió, si es una amalgama de varios predicadores, si existió como histórico. Yo no voy a creer que nadie camine sobre las aguas, evidentemente, pero si existió como personaje histórico, que es probable, pero no es seguro. No es seguro porque hay muchos personajes a lo largo de la historia de la humanidad que han tenido una enorme relevancia sin ser reales, sin ser para nada reales, son todos míticos. Ejemplo, Moisés. Ejemplo, Isaac. Ejemplo, Buda. Ejemplo, Utnapishtim, el Noé babilónico. Es decir, no es irracional pensar que Jesucristo, no sea un personaje real, que sea un personaje generado a través de la mitología en los primeros años del siglo I. Horrorizada la gente, me han insultado de todas las formas posibles, poco elegantes, pero muy variadas. Como si fuera mi culpa que no hay pruebas. Entonces, siempre falta, y esto me llama mucho la atención, porque pasa en muchas otras disciplinas. Hay un montón de pruebas. Sí, es verdad, no, pero es que hay documentos escritos por gente que conoció a Cristo. Hombre, no me digas, pero los historiadores no se han enterado, puedes prestármelos. La gente dice lo que sea porque está enamorada de su creencia, y si su creencia se ve en riesgo, toda su concepción del universo. Y entonces vienen y se quejan con el mensajero, porque hay gente que es muy divertida. Dice, ahora va a resultar que tú sabes teología. No, soy periodista, yo voy a donde los teólogos dicen cosas, o los sociólogos, o los historiadores, o los expertos en distintas áreas del conocimiento, voy, veo qué dicen y se los traigo a ustedes. Soy una correa de transmisión. Ay, ahora tú te sientes astrónomo. No, mira, a duras penas encuentro Júpiter en el cielo y la Osa Mayor, ¿no? Pero puedo ir a donde está la información, puedo ir con amigos astrónomos que me den datos y luego yo se los traigo. Eso parece que algunos no lo atinan a entender, porque la neurona todavía anda a pedales y pierden cobertura con mucha facilidad. Pero dicho eso, todo lo que me han dicho horroroso lo voy a decir la semana que viene, porque como siguen peleándose, no lo metí en comentarios esta semana para que ustedes lo sepan. Estoy muy preocupado, deben saberlo, porque somos 91 y 33 me gusta, pero el del no me gusta no ha llegado. Y eso me parece muy, muy mal. Bueno, vamos a empezar directamente, luego hablamos de todo lo que les quiero pedir ayuda, apoyo y cariño a nuestro canal, que estamos en crisis. Siento horrible estarle diciendo, pero estamos en crisis, ¿qué hago? Yo no lo inventé. Son cosas que me pasan, que nos ocurren, suceden y acontecen. Bueno, dice Luis Enrique Arismendi 4771. Puedes poner Luis en 27, ¿no? Es muy largo. Imagínate si yo usara mi nombre completo, Mauricio José Schwartz Huerta. No acabamos nunca. Mauricio me basta y me sobra. Dice, pero eso es interesante. ¿Usted cree que si las redes sociales hubieran existido cuando existieron artistas como Elvis Presley, The Beatles o Michael Jackson, estos habrían sido aún más grandes? No. Habrían sido mucho más pequeños. ¿Y tú sí por qué? Independientemente de que son Michael Jackson, no me impresiona tanto. Yo creo que es un excelente cantante, bailarín, compuso cosas razonables, pero no es un hito de la música, es un hito del pop.
Elvis Presley sí cambió la realidad y los Beatles, por supuesto, alteraron totalmente la realidad que había entre 1964 y 1970, los 7 años en los que ellos en realidad estuvieron trabajando. Ahora, ¿por qué destacan los Beatles o Elvis Presley? Por azar, por una cuestión meramente aleatoria. Elvis Presley es un camionero que le gusta cantar, que está muy influido por la música negra, y tiene un agente, el coronel, no me acuerdo cómo se llama el coronel, que lo promueve y lo va a vender a las disqueras y a las estaciones de radio, a las estaciones de televisión. Ay, es que miren, bueno, porque no se le vean las caderas, porque las mueve de manera muy sugerente. Elvis la pelvis, le decían, Elvis la pelvis. No, mire, no va a mover las caderas, pero déjelo cantar. Logró este coronel, que además lo explotó brutalmente, que le dieran un lugar a Elvis Presley. El talento lo tenía, el talento como cantante, el talento como bailarín y la actitud. Los Beatles tuvieron a Brian Epstein en el lado de oye, mira, te traigo esta demo de mis chicos. Ay, no me gusta. No, pero te va a gustar mucho cuando los oigas en vivo, de verdad. El último lugar al que acudió Brian Epstein fue a Abbey Road con George Martin. Y George Martin dijo, bueno, a ver, vamos a oírlos, que vengan un día y que toquen aquí. Y tocaron y Martin dijo, están pero más verdes que una fábrica de pintura verde, pero tienen algo. Y George Martin crea una amalgama con el talento de los Beatles que no sabían y no saben. Todavía lo escuché en una entrevista hace poco a Paul McCartney. Nunca supieron escribir música, escribir partituras. Yo todavía leo, si es con el dedito, do, sol, la, si, fa. Sol fue muy mal. Pero bueno, con el dedo y más o menos luego saco tiempo, si puedo medio leer una partitura muy sencilla, de melodía sola. Paul McCartney ni eso, John Lennon ni eso, George Harrison ni eso. Ringo Starr mucho menos, ¿no? Cuando tú ves a los grandes bateristas de ahora que les dicen, a ver, acompaña esta canción, y van haciendo anotaciones y se van haciendo una especie de, no es una especie, es una anotación musical de qué van a poner y qué van a hacer. Ringo Starr, ¿qué van a contar? Pues esto se acompaña así. Y sí, se acompañaba así. Pero eran 4 chavalos que habían estado en Hamburgo, que eran gente de las clases medias bajas, no eran clase trabajadora tampoco, o no eran clase baja, eran clase media baja. Pero entre Epstein y George Martin floreció el enorme talento que tenían. Todavía yo ayer estaba viendo a una de las grandes, Elizabeth Sarkoff, una de las ex cantantes de ópera que hace análisis de música, estaba oyendo Eleanor Rigby y estaba alucinando en colores y enseñándonos cosas que no habíamos oído nosotros nunca en Eleanor Rigby, que aunque lo oímos hace más de 50 años que lo estamos oyendo. Entonces, si no hubiera habido esos elementos aleatorios, y si quieres en el caso de Jackson, el salvaje loco de su padre, no hubieran sobresalido. Porque solo a talento, lo que hacen las redes sociales es abrir la puerta a todo el talento del mundo. Probablemente en tiempos de los Beatles hubo gente mucho más talentosa que jamás llegó a grabar una canción. Yo lo dudo en el caso de los Beatles, pero bueno. Es decir, eran únicos en un mundo en el que había lugar para muy poquitos. En las redes sociales hay lugar para muchísimos. Y lo ves tú y ves que bateristas de 8 años, maravillosas, Yoyoka, ¿cómo se llama? Nandi que ha tocado con Grohl en Foo Fighters. Tienes genios de la guitarra que interpretan los riffs más dificilísimos del mundo. No los componen. Son grandes intérpretes. Como hoy hay muchísimos violinistas que pueden tocarte los caprichos de Paganini, pero muy poca gente en el mundo puede escribirse algo parecido a la locura que son los caprichos de Paganini. Entonces,
en un mundo mucho más competido, con mucho más talento a la mano, probablemente no habrían sido tan grandes. Probablemente. Porque es que la gente no se da cuenta de lo que es Internet, por favor. Que la gente se hace famosa sin pasar nunca por los sistemas comerciales tradicionales que antes dominaban la industria del entretenimiento, del arte, de la literatura, de la música, de la pintura, de la fotografía. Hoy con talento ya vas. Antes el talento solo no bastaba, ¿no? Necesitabas muchos elementos más. Así que no estoy seguro que hubieran sido más grandes, creo que muy probablemente hubieran sido igual de grandes o más pequeños. Dice Gabo Guerena, ¿cómo se llama? El Gabo. El gobierno mexicano anunció la construcción de una supercomputadora de 6,000 millones de pesos. Seguramente será un éxito como la vacuna patria, la megafarmacia, los carros eléctricos o línea, y por supuesto los ventiladores Ejecatl, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, de Elena Álvarez Bulla. Mira, yo no quiero ser pesimista por default, ¿no? De manera predeterminada. Yo vi el anuncio de la supercomputadora y me alarmaron dos cosas. Primero, que la anunció el responsable de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, que no sé quién es. Podría quizás intentar buscarlo, miren. José Antonio Peña Merino. Servidor público socialista homosexual. No tengo nada en contra de ser servidor público socialista homosexual, pero para hacer computadoras se necesita saber de cómputo, de informática. Y luego la otra que habló fue la responsable de ciencia, la que ahora es la secretaria de ciencia, que rescató los destrozos de Elena Álvarez Bulla y no los ha reparado. Rosaura. No era razonable, no era lógico, por lo menos que presentaran al equipo de personas que van a hacer esta supercomputadora, porque de entrada todos los materiales van a venir de fuera de México. México no produce microchips, México no produce un montón de cuestiones de carácter electrónico, y entonces pues ese centro de cómputo, porque es un centro de cómputo más que una supercomputadora, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué materiales lo va a hacer? ¿Con qué tecnología lo va a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan? Nada de eso nos dice. Todo es, ay, vamos a hacer la más grande. Siempre esto es un concurso así como de tamaños de quién mea más lejos, ¿no? Entonces va a ser una supercomputadora pública más grande de América Latina. So fucking what? Si cuesta demasiado dinero, si tenerla cuesta más que alquilar los servicios de un centro de cómputo en Alaska, pues es tonto. No hay una justificación. No estoy diciendo que no haya. No han dado la justificación económica, la explicación técnica, el análisis científico, la presentación de las cadenas de suministro que van a traer todos los elementos necesarios para que un grupo de mexicanos que no sabemos quiénes son van a armar esta cosa. Yo les deseo la mejor de las suertes. Yo no quiero que a México le vaya mal en nada, ¿no? Pero siendo que se hacen así las cosas, que es bastante sospechoso. ¿Para qué una supercomputadora? 6,000 millones de pesos. Hay niños sin medicamentos. 6,000 millones de pesos. A lo mejor estoy equivocadísimo y me encantaría. ¿Sí? Yo sería feliz si estoy equivocadísimo. Y el aparatito, el dispositivo en cuestión, el gadget, sirve para ahorrar dinero a México. Le permite ganar dinero prestando servicios de cómputo a empresas privadas. Tiene una vida útil adecuada y está llevado adelante por los mejores ingenieros informáticos, programadores de México. Y que tenga muchísimo. Ojalá. De momento lo que se ve es una cuestión meramente morenista, ¿no? Meramente cuatrotoide. Vamos a hacer. Luego no hacen. Y lo que está diciendo
de Gabo aquí, de que la vacuna, la megafarmacia, los carros eléctricos, todo ha sido simulación y todo ha sido relumbrón, y en la realidad, en beneficio a los ciudadanos de mi pobre país, México, pues muy poco. En fin, ¿qué más me dicen para antes de empezar? ¿Le gusta 2001 Odisea del Espacio? Sí, por supuesto, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo la película. Siento que siempre he sentido que la secuencia donde entra dentro del monolito es demasiado larga. Creo que Kubrick se engolosinó con los efectos visuales, y llega un momento en que cuando la ves varias veces te empieza a quedar dormidito. Pero bueno, la obra es maravillosa, y la novela de Arthur C. Clarke también lo es. Pablo-PD1WH o WH, como ustedes prefieran, depende de qué lado del Atlántico estén. ¿Cómo puede un partido de izquierda como Podemos defender la Rusia de Putin o la Venezuela de Maduro? ¿Qué ganan con ellos? Saludos a Lilis Verstringe, porque no sé por qué saludas a Lilis Verstringe, vaya tú, ¿no? Yo te apuesto que ella acaba en Vox. Pero lo he explicado, lo voy a explicar otra vez, lo voy a explicar tantas veces como sea necesario. Miren, la izquierda no es un bloque ideológico ni de pensamiento monolítico. Nos une la idea de que queremos una vida mejor para los más desprotegidos, queremos justicia, queremos igualdad, queremos solidaridad, queremos una vida digna. Hasta ahí yo coincido con Podemos y coincido hasta con comunistas bastante más bobos. Pero luego tenemos visiones radicalmente distintas, como la derecha las tiene. No es lo mismo la derecha de Macron que la derecha de Adolf Hitler, estarán de acuerdo. O la derecha de Bolsonaro, de Trump, con la derecha de Angela Merkel. Entonces, o de Abe, ¿no? De Shinzo Abe, que estoy pensando en Japón. Entonces, para Podemos, para la visión del mundo que tiene Podemos, y que tiene en concreto Pablo Iglesias, porque en Podemos no se piensa. En Podemos piensa Pablo Iglesias y los demás dicen sí. Los que le han dicho no a Pablo Iglesias, pues ya no están en Podemos, lo sabe usted bien, ¿no? Entonces, lo que piensa Pablo es que lo más malo del mundo no es la tiranía, no es la tortura, el hambre, la indignidad de los pueblos, los crímenes de guerra, las agresiones imperialistas, el secuestro de niños para rusificarlos, los ataques cotidianos de misiles y drones contra edificios habitacionales por toda Ucrania. No, eso no importa, eso es triste, pero va contra Estados Unidos. Estados Unidos es lo más malo. El precio para ir en contra de Estados Unidos es cualquiera. Están dispuestos a pagar cualquier precio para ser anti-yanquis. Esto incluye la situación que vive Venezuela, la situación que vive Cuba, la situación que vive Nicaragua, la situación que vive Rusia, ¿no? Incluso la situación que vive China y la situación que vive Irán. No olvidemos que Pablo Iglesias fue muy cercano a los ayatolás iraníes y trabajó para ellos y le cobró con ellos. ¿Por qué? Porque él va contra Estados Unidos, Irán iba contra Estados Unidos. Entonces, bueno, si Irán colgaba homosexuales de grúas o apedreaba mujeres enterradas hasta aquí y las mataban tirándoles piedras, pues, es triste, ¿no? Pero él decía que hay que cabalgar contradicciones. Yo, desafortunadamente, o afortunadamente, porque no tengo poder ni fuerza política, yo no tengo que cabalgar contradicciones. Yo estoy en contra de todas las tiranías, estoy en contra de todos los que torturan, estoy en contra de todos los que hacen menos a las mujeres, estoy en contra de todos los que asesinan, estoy en contra de todos los que le hacen daño a su pueblo. Pero lo que mueve a Podemos ante todo es lo de Estados Unidos y a la OTAN por consecuencia. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque la OTAN es una organización que defiende la democracia liberal. Los socialdemócratas pensamos que podemos usar la democracia liberal para mejorar la vida de la gente. Ellos no.
Ellos creen que la democracia liberal debe ser derrotada para que se pueda instalar la dictadura del proletariado, que, como ha dicho Pablo Iglesias, pues es la mejor forma de democracia. Entonces, la OTAN era odiada porque se oponía a la Unión Soviética, y la Unión Soviética era el paraíso de los trabajadores. Esto lo creía mucha gente que nunca puso un pie en la Unión Soviética y que cuando le contaban lo que realmente pasaba en la Unión Soviética se negaba a creerlo, o lo que pasaba en Cuba. Entonces, esa es la motivación fundamental. Si vamos en contra de Occidente, si vamos en contra del capitalismo, si vamos en contra de Estados Unidos, estamos construyendo un futuro venturoso. ¿En qué te basas? En tus creencias religiosas, religioso-políticas, porque son creencias religiosas que no tienen ninguna base en la realidad, ni en los hechos, ni en los datos. La puesta en práctica de las ideas de Pablo Iglesias ha sido desastrosa en todos los países donde se ha aprobado, ¿no? Y es por eso que los socialdemócratas veíamos muy mal a la Unión Soviética. Pero es eso, es fundamentalmente esto. Muere Estados Unidos al precio que sea. Al precio que sea. Puedes sembrar de cadáveres, de niños hambrientos, de ciudadanos torturados, de gente perseguida, de cárceles rebosantes, todo un país de millones y millones de personas, pero si va contra Estados Unidos vale la pena. Sobre todo esto es muy cómodo cuando tú no pagas, ¿no? Porque cuando te rompen a ti la cabeza es cuando ¡ay! Lloran muchísimo, ¡ay! Me reprimieron. Ve a Rusia, habla, vas a ver lo que es represión, papá. Esa es la realidad triste de una parte de la izquierda que tiene una visión, un ángulo de visión pues, más estrechísimo, ¿no? Son como los monjes cartujos de la iglesia, ¿no? Entonces, aunque tengan ideales muy admirables, sus procedimientos son despreciables. PlayStation 6. Si usted tuviera la oportunidad de entrevistar a villanos de la historia, ¿a quiénes elegiría y qué preguntas haría? La respuesta es la siguiente: a ninguno. Te voy a decir por qué. Porque los villanos de la historia no me van a decir la verdad. Si yo entrevisto a Stalin y le pregunto sobre el Holodomor, por decir un caso, si yo entrevisto a Himmler o a Eichmann o entrevisto a Leopoldo II de Bélgica, una de las bestias más horrorosas que ha nacido en la historia, o a Teresa de Calcuta, ninguno de ellos me va a responder honestamente. Porque todos son gente que está tan convencida de tener la verdad y están tan acostumbrados al poder que ningún entrevistador va a servir para nada. Yo me acuerdo, y mira que le caía muy bien, me acuerdo de Bárbara Walters con Fidel Castro. Bárbara Walters entrevistó a Fidel Castro en el primero o segundo año de la Revolución, le preguntó por la libertad de prensa y Castro le explicó que ellos tenían una visión distinta de la libertad de prensa, no la vemos como la vemos ustedes, porque nosotros pensamos en el pueblo, y te tiras para allá y ya justificaste que la libertad de prensa pues, no va a venir, ¿no? Como le dijo Lenin al representante del Partido Socialista en 1921, ¿libertad para qué? Y ese señor, Fernando de los Ríos, respondió eso que ves allí, libertad para ser libres. Añísimos después, unos 20, 30 años después, volvió a entrevistar a Fidel Castro. Bárbara Walters le caía muy bien a Fidel y se le llevó a pasear por todo Cuba y le enseñaba un montón de cosas y tal. Lo volvió y lo primero que le preguntó fue sobre la libertad de prensa. Y él se acordaba y le decía, pero vamos, Bárbara, otra vez vas a venir con lo mismo. ¿Pero por qué me dice eso? Si ya te expliqué hace 20 años. Nosotros tenemos otro punto de vista respecto de esto. No es gente que te pueda decir nada valioso para comprenderlos. Entonces yo no perdería el tiempo, la verdad. Igual me equivoco, igual se podría entrevistar a algún villano que quiera contar sus villanías con la alegría con la que él hacía Eichmann, pero no lo sé. Última pregunta de esta serie.
¿Es para usted el arte culinario un arte? Por supuesto que lo es. El arte tiene por objeto estimular los sentidos de la persona que está del otro lado del artista, del otro lado de la cerveza. Entonces, si la pintura mueve tus emociones a través de la vista y la música lo hace a través del oído, el cine lo hace a través de la vista y el oído, el teatro, el arte de la perfumería lo hace a través del olfato, pues la cocina es por supuesto una forma de arte, ¿no? Entonces dice, si es así, ¿qué opinan los restaurantes 5 estrellas Michelin? En lo personal me parece un concepto demasiado pomposo. A ver, el problema es que tienes gente que sabe mucho y va a restaurantes y decide cuáles son mejores y cuáles son peores, igual que lo hacemos tú y yo. Vamos a esos restaurantes donde cobran 180 euros por oler un preparado de esferificación de testículos de ornitorrinco a la mantequilla de ñu. No, pero es gente que va a esos restaurantes y que come y decide cuáles son mejores. Es una guía que además es una guía de los de las llantas, de los neumáticos. La guía Michelin que le paga a esta gente para que vaya recorriendo lugares. Entonces probablemente es pomposo y es arrogante, pero ¿y qué importa, no? También puede ser pomposo y arrogante que yo te diga que por ejemplo, no sé, las albóndigas del mesón de abajo de mi casa son una maravilla, ¿no? Son mejores que las albóndigas de la sidrería que está a 3 calles. Son puntos de vista. Yo no le... Puede sonar un poco alzadito, pero no me parece tan grave en realidad. Y termino con Gelvita Minino. ¿Alguna opinión de toda la corruptela? Nada nuevo bajo el sol que ha salido del pasado Miss Universe. No tengo opinión alguna, me da exactamente igual. Lo único que no me dio igual fue la actitud de la mexicana y me gustó mucho. Cuando le dijo a su normal que era una tonta, ella se levantó y se fue, y la representante de Irak se levantó atrás de ella y se fue, con lo cual jaló a todas las demás para que todas lo dejaran solo. Un certamen así que precisamente cosifica a la mujer y entre otras cosas la reduce a una serie de atributos muy pequeñitos, pero ellas participan, no estoy diciendo, si ellas participan saben lo que hacen, pero esto fue un hito y a mí me llamó la atención como hito. La oí hablar, la oí decir que ella trata de ser respetuosa y cortés y que no está para soportar esas estupideces, y estuve de acuerdo con ella. Todo lo demás siempre ha sido así. Pero ahora por lo menos las chicas pueden tener voz. Y es muy importante, yo creo que es muy importante que la tengan. Bueno, dicho eso, vamos a empezar por hoy, porque si ustedes se acuerdan de lo que son los derechos humanos, pues ya no son. Ya. Esta idea, que creía que no torturar, ¿cómo decía? Es una tontería, pero vamos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice cosas como todos los seres humanos nacen libres e iguales, pues, ¿no? Pues algunos nacen más guapos y más esclavos, o toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, pues no. Y sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, no. Por ejemplo, si tú opinas en contra de Donald Trump, ya no tienes derechos. Esto ya lo hemos visto en Estados Unidos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona, salvo cuando te pesca ICE por la calle y siendo ciudadano estadounidense acabas en Sudán donde te torturan. Siendo tú ciudadano estadounidense, nieto de un salvadoreño que un día se fue a Estados Unidos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a certidumbre. Se puede cambiar. Nadie será sometido a torturas ni penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pues delicaditos, ¿no? No, mira. Lo que hizo Donald Trump fue lo siguiente. Emitió una serie de nuevas reglas. Ya en febrero de 2025, Trump había firmado una orden ejecutiva
retirándose de la Organización Mundial de la Salud, de la UNRWA, que no me acuerdo cuál era, la United Nations, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de que sancionó a la Corte Penal Internacional y no obedece. Donald Trump no obedece a Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. Bueno, pues hace unos días, yo esto lo leí ayer, no sé cuántos días lleve, el Departamento de Estado, cuyo representante es el señor que está a la izquierda de Donald Trump, Marco Rubio, era un tipo que alguna vez mostró cierta capacidad de pensamiento independiente, pese a ser un republicano y un cubano emigrado que detesta todo lo que sea medianamente izquierda. Y esto es muy importante. Yo te entiendo que detestes el comunismo de Cuba absolutamente, pero yo tengo amigos cubanos que ahora que salieron de Cuba hace muchos años, se han vuelto trumpistas. Entonces te dicen que los socialdemócratas al final se ponen la gorra del Che Guevara. No es cierto. ¿De dónde sacaste eso? Acabo de tener una discusión con dos personas a las que les tengo un enorme cariño, pero que se han radicalizado de una manera absolutamente idiota. Bueno, y como la idea es la siguiente, mira. El Departamento de Estado ha reescrito la definición de derechos humanos para atacar el acceso al aborto, la igualdad LGTB, las políticas de DI, que es, ¿cómo se llama? Equidad, igualdad, no me acuerdo, DI. Ahora lo vemos. La protección de la libertad de expresión y para atacar a los países que permiten el ingreso a los refugiados. Sí, en esta cosa de los derechos humanos había también una cosa de que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales y que ahora toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, tiene derecho de circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. ¡Ja! Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar. Y el artículo 14 dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Bueno, pues ahora no. La nueva directiva de Donald Trump, que enviada ya a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo, ordena a los diplomáticos estadounidenses que traten los siguientes casos como abusos de los derechos humanos. Países con abortos financiados por el Estado, caso España. Países con protecciones de diversidad, equidad e igualdad en el lugar de trabajo. ¿Sabes? No, si tú dices, no, pues es que no puedo excluir a nadie porque sea negro, o porque sea mujer, o porque sea gay, o porque sea discapacitado, sí puede desempeñar el trabajo, lógicamente. Lo que es diversidad, la diversidad humana, la equidad para todos en su diversidad y la igualdad en el acceso al trabajo, pues si tú defiendes que toda persona tiene derecho a tener un empleo, si puede desempeñarlo independientemente de todo lo demás, estás violando los derechos humanos. Países que permiten la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero. Y aquí hay una cuestión que el otro día tuve una larga discusión con alguien que tenía, no sé, le habían vertido granito en la cabeza y ya no, la neurona ya no tiene cobertura. La atención de afirmación de género para jóvenes transgénero es un amplio abanico de atención social, psicológica y hasta médica para jóvenes transgénero. Pero esto ellos siempre lo leen como operaciones de reasignación de sexo o aplicación de supresores de la pubertad. Yo no estoy, y creo que la mayoría de la gente en la izquierda que yo conozco no está de acuerdo ni con las cirugías de reasignación de sexo para menores de edad, ni con el uso de bloqueadores de la pubertad. Pero eso no quita que si un chico de 16 años es transgénero, se expresa como transgénero, merezca apoyo social y apoyo psicológico para que no sufra en una sociedad que tiende a hacer esto, ¿no? Tiende a perseguirlos. Entonces, siempre que se habla de afirmación de género, que es decir, estás bien, pero bueno, si quieres estás bien, no hay problema, si eso es lo que sientes, tienes derecho a sentirlo. Lo confunden con operaciones y uso de bloqueadores para
para hacer demagogia y populismo. Los países con leyes contra el discurso de odio. Si tú dices, no debes decir que los negros son malvados y que los marroquíes se comen, o los haitianos se comen a los perros, se comen a los gatos, si tú prohíbes el discurso de odio o reprimes las amenazas extremistas como las de, no sé, algunos de los grupos de la ultraderecha española, de Socopa o Núcleo Nacional, estás violando sus derechos humanos. Y finalmente, los países que aceptan migrantes que buscan seguridad están violando los derechos humanos. Ok, es el mundo al revés completamente, es totalmente orwelliano. La guerra es la paz es la guerra, es el doble hablar, el double speak, donde se altera la realidad a capricho del dictador. Trump quiere que todos los países que protegen a las mujeres, a las personas LGTB, a las minorías, a los inmigrantes o al público en general contra el discurso de odio, por ejemplo, las agresiones contra mujeres o contra gente LGTB o contra gente inmigrante que podemos ver en las redes y que están penadas ya, pues no, si el país está violando los derechos humanos, si no los deja ser unos nazis de mierda. Eso es lo que nos ha dado Donald Trump. Problema. Y vuelvo a decirlo porque trato siempre de contextualizarlo. No es que hablo yo de Estados Unidos, porque no estamos en Estados Unidos, estoy lejos, yo estoy del otro lado del Atlántico. Esto lo retoma la ultraderecha del resto del mundo. Orbán, Meloni, que acaba de tener un tropiezo electoral maravilloso, estoy encantado. Bolsonaro, si es que quiere volver, ¿no? 27 años no va a pasar en la cárcel, se los digo yo. Le Pen, Abascal, Wilders, Putin, que ya buena parte de eso ya lo ha aplicado en Rusia, están construyéndonos un mundo en el que no es tan agradable vivir. Yo sé que a mucha gente le molesta ver ahí dos chicos besándose. No, mira, volteas la cara y ya no los ves. Entiendo que te moleste. No entiendo que los prohíbas. No entiendo que los ataques. No entiendo que les rompas la cara. ¿Qué pasa? Todavía pasa en España. Oye, no te gusta, vienes para otro lado. Hay muchas cosas que a mí no me gustan y no las veo, ¿no? Pero están construyendo un mundo en el que no es agradable vivir. Un mundo autoritario, un mundo de odio, que legitima el odio a los inmigrantes, que legitima el odio a los sexualmente diferentes, que legitima el odio a las mujeres, que legitima el odio a las minorías, que legitima el odio a todos los que no sean blancos, heterosexuales, y hasta ahí iba yo bien, ¿no? Y de ultraderecha. Y ahí sí ya me jodí yo también. Bueno. PlayStation menos controla tus preguntas, pero no puedo contestarte todas, una compañera mía quiere probar la homeopatía, pero esto de ponerme en contacto con su perro Balto, aún tiene su título. No, el del título, el experto en homeopatía era Teco, el antecesor en el puesto de Balto. Teco desafortunadamente nos dejó durante la pandemia. Tenía problemas de artrosis en las caderas, un problema muy grave de artrosis en las caderas. Y durante la pandemia, durante el confinamiento, tuve yo que llevarlo a la clínica veterinaria a que lo pusieran a dormir, porque no me gusta que sufran los perros ni las personas, ni nada. Y Balto no ha hecho el curso porque desde que hicimos el curso de todos, pues nos bloqueó el acceso desde España, Boiron, que son los que daban esos diplomas. Si quiere probar la homeopatía, dile que tiene que hacer lo siguiente. Agarra un vaso de agua, un vaso vacío, le echa agua del grifo. Como toda el agua de este planeta es más antigua que nuestro planeta, es decir, el hielo
fue de los componentes que formaron al planeta cuando todavía no era este planeta. Como el agua ha estado en contacto con absolutamente todo, si tú tomas agua del grifo y haces un sorbito, deberías curarte de todo, porque ha estado en contacto con todas las sustancias curativas según los homeópatas. Si no te curas es que la homeopatía no funciona. Es así de simple y sencillo. ¿Acaso? A ver, la ley, una secta, no la conozco, lo siento. Voy a echarle un ojo luego a esa secta. Augusto Guzmán, 9510. ¿Acaso no hay historiadores profesionales que se hayan ocupado a fondo del Jesús histórico para tener certeza sobre el asunto? Sí, todos los que no son religiosos y no tienen un compromiso con la religión, te dicen lo mismo, no hay fuentes primarias. Las fuentes secundarias son dudosas. No hay ninguna certeza de que haya existido un Jesús histórico como el que reflejan los evangelios ni las cartas de Pablo. Punto. Pero esto lo dice cualquier historiador serio. La verdad es que hay historiadores que o son cristianos o quieren quedar bien. Hay uno que hace todos los esfuerzos del mundo por quedar bien, pero lo que tienen son argumentos, no pruebas, no evidencia historiográfica. Mira. ¿Por qué sabemos que Sócrates existió? Porque Platón estaba con él y luego escribió lo que le dijo Sócrates. ¿Y por qué sabemos que Sócrates existió? Porque Jenofonte lo oyó decir barbaridades y Jenofonte se burló de él en las nubes, me parece. Creo que sí, en la comedia de las nubes. Yo estuve tratando de poner las ranas cuando éramos adolescentes. No me pregunten por qué. Vamos a poner las ranas de Esquilo. Nos daba por la comedia griega. Los historiadores serios no parten de la base de que es muy probable que haya existido un Jesús histórico que tiene poco que ver con el de los evangelios, pero no te dicen más. El problema es que la cristiandad no lo acepta. Dice lo de creencias y pruebas, siempre tengo presente la frase de Burr Lancaster en el temible burlón de Crimson Parrot: créete la mitad de lo que veas o algo parecido. Me encanta su revista, muchas gracias, Lucy. ¿Conoce al pintor ruso de arte abstracto Kandinsky? Sí, claro que lo conozco. ¿Has hablado de él en tu canal? ¿Para qué? Es horroroso. No me dice absolutamente nada. Resulta inane, inútil, inservible, incomprensible e incomunicador. No hablo de abstractos yo. El arte abstracto es un arte en el que no solo no creo, sino que estoy seguro que va a pasar como una modita del siglo XX, y los que van a sobrevivir son otros pintores. Estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que el arte abstracto fue inflado en Nueva York por los marchands de arte, fundamentalmente, ¿no? Hay un libro sobre el tema, sobre la pintura abstracta en Nueva York, que leí. ¿Crees que Trump invada Venezuela a cambio de abandonar la ayuda a Ucrania para beneficiar a Putin? No tengo idea. Yo no vivo en la cabeza de ese señor, es el lugar más horroroso del mundo, pero no tengo idea qué se proponga. Donald Trump cambia de un día para otro. La posición de Donald Trump, y esto lo han dicho personas que lo conocen, la posición de Donald Trump depende de lo que dijo la última persona con la que estuvo. Así que no pretendo saber. Quítate, eso sí, ese avatar, por favor. Tienes el avatar de un criminal de guerra allí. Podrías quitarte. El coronel Tom Parker sí era el de Elvis Presley, dice Gelvita. Michael Jackson frente a Prince, los dos rivales de aquellos años. Siempre me quedé con Prince, pero de lejos uno de mis pilares musicales. A ver, no hay comparación. Mira, Prince me cae, pero vamos, como una patada en el lugar más delicado que te puedas imaginar. Pero escribió una cantidad absolutamente monstruosa de canciones para todo el mundo, no solo para él. Un productor de primerísimo nivel y produjo una enorme cantidad de álbumes, y además era un guitarrista
absolutamente fuera de serie. En el homenaje a George Harrison, precisamente, donde está Danny, el hijo de Harrison, está Tom Petty, creo que está Bob Dylan incluso, de los Traveling Wilburys. En el homenaje a John Lennon entró a hacer un solo de guitarra, que es uno de los más grandes solos de guitarra de la historia. Prince, muy pesado, con su sombrerito y sintiéndose como muy importante, pero cómo tocaba la guitarra. Entonces, no, musicalmente no está ni cerca de Michael Jackson, por favor. Manósfera, Incels y Red Pill. Voy a tenerlo que hacer algún día. Debatí con una libertaria que dice que es injusto pagar más impuestos y gana más porque es mérito propio. ¿Cómo respondo a eso? Que no es cierto. Si tú aprovechas mejor lo que te da tu sociedad, tú tienes que pagar más. Te voy a decir, mira, la policía a mí me cuida mi casa, pero la cuida poquito. Ahora, una gran empresa la cuida mucho. Las carreteras yo las uso, por ejemplo, actualmente las uso una vez cada 2 semanas en un radio bastante cercano al de esta ciudad en la que vivo, 1 hora máximo, 1 hora y media, para llevar a mi hijo a jugar al baloncesto y regresar. El que tiene la gran compañía de transportes, o Amazon, o Alimerca, el que tiene trillones de camiones con los que mueve una gran cantidad de productos que son la fuente de su fortuna, usan las mismas carreteras que yo, usan mucho más que yo, tienen que pagar más impuestos. Lo mismo con la iluminación de las calles, lo mismo con el ejército. El rico se beneficia más de todo lo que la sociedad ha puesto a su alcance. A ti, ¿qué te importan los análisis que durante cientos de años han hecho los químicos respecto de los conservantes alimenticios? A ti más o menos te la soplan. Te encuentras un tonto que dice, ¡ay, los conservantes son muy malos! Se le dices que deje de usar conservantes en su comida y que coma comida podrida. Bueno, pero eso es aparte. Si tú tienes una empresa de alimentos, te estás beneficiando de todo el conocimiento humano respecto de los conservantes, por ejemplo, de cómo se empaqueta la comida para que aguante, de cómo se trata, de cómo se transporta, de cómo se embala, de cómo elegir tus materias primas para que no compres cosas que estén mal y le hagan daño a tus clientes. Es decir, ese empresario no está trabajando por mérito propio, está aprovechando los méritos de su sociedad, de la humanidad entera, durante miles de años. Los aprovecha bastante más que yo, gana mucho dinero aprovechándolos y tiene que pagar una porción mayor. Vince Guaraldi no lo conozco. No vi Spinal Tap, lo siento. ¿Cuál acontecimiento en la historia militar ha llamado su atención? Toda la vida el desembarco en Normandía. He estudiado mucho el desembarco en Normandía, he leído muchísimo sobre el desembarco en Normandía. Es la operación militar más grande de la historia de la humanidad. Está llena de anécdotas maravillosas y es lo que marca el principio del fin del nazismo, ¿no? Entonces es el que más me emociona. Dice Gachuso 23, compras un micrófono de $100 y puedes grabar mejor que muchos estudios de los años 90. Pero es que te estás diciendo el micrófono de $100, compras el Pro Tools y tienes un estudio de grabación, o sea, lo que tienes que hacerte tu espacio para no tener ecos y eso, pero con Pro Tools, y Pro Tools cuesta, a ver, te voy a decir, Pro Tools es el programa que usan todos para producir música. Y el precio de Pro Tools hoy es de a ver, los planes que tiene Pro Tools. Para un artista, 79 euros al año. Para un estudio, 193 euros al año. Están descontados ahora por Black Friday.
Y el definitivo, para cualquier producción que se te ocurra, 353 euros al año. En el de 79 euros, que es más barato de lo que yo pago por esta plataforma con la que yo transmito, que se llama ICAM, con la que yo transmito este podcast. 32 pistas de audio. Los Beatles trabajaban primero con 2, luego ya con 4. ¡Oh, era una maravilla! Metías 4 pistas. Era lo más que aguantaba la cinta de media pulgada. 64 pistas MIDI. Más de 110 instrumentos y efectos, plugins y sonidos. Por 79 euros al año. Tienes lo que yo hago al editar estos vídeos. Ahora, antes necesitabas 2 grabadoras, necesitabas un equipo de edición, necesitabas hacer pistas de edición para luego juntarlas, porque era analógico. Yo llegué a editar audio con una regleta y cortando con una navaja de afeitar la cinta de magnética. Yo sí conozco la prehistoria. Como mexicano y español, ¿qué opina usted de las corridas de toro o del uso de animales en el deporte en general? Es que no es lo mismo. Las corridas de toros entiendo que la gente las rechace. También entiendo el valor que en un momento dado se le dio. Y como siempre he dicho, yo fui aficionado a los toros, lo reconozco. Soy honesto, vaya. Y yo quiero que la fiesta de los toros muera, pero muera por muerte natural, y no porque la prohíban y la persigan y la conviertan en una lucha moralina, ¿no? Sobre el uso de los animales en el deporte en general, a mí me parece bien, siempre y cuando los animales estén bien tratados. Cuando tú ves, el otro día leía, hay un señor que tiene 2 border collies. Uno se llama Echo, en inglés, SHO. Y lo usa para pastorear ovejas. Y lo acusaron de estar abusando de su pobrecito perro para obligarlo a pastorear ovejas. Decía él, es que ¿qué obligo yo? En la mañana cuando me levanto, el perro está, ya vamos. El perro está aceleradísimo para ir al lugar donde tiene el quad con el que van a donde tienen las ovejas. Y el perro es feliz. Y cuando ves un border collie corriendo, y no solo los border collie, cuando ves a muchos perros corriendo, te das cuenta que es su vida. El perro está contento, está haciendo lo que le gusta. Yo no le veo problema. A los caballos, que además tienen una empatía enorme con muchas personas, no parecen estar sufriendo enormemente. No, por ejemplo, en las carreras de caballos con los fuetes, yo sí me parecía incorrecto, pero en general en la equitación los caballos son felices haciendo lo que hacen y vienen a que los ensilles para poder salir a pasear. Entonces, yo tengo problemas con la moralina, porque mira, si empieza uno a decir que no tienes que usar ningún animal, tienes entonces que empezarles a decir a los leopardos que no se pueden comer a las gacelas. Hay una cadena alimenticia, nosotros somos parte de ella y somos omnívoros. Y hay una cadena de uso de otras especies y nosotros somos parte de ella. Tenemos obligaciones morales, tenemos responsabilidades morales por hacer un uso adecuado, razonable y no dañino y no doloroso de los animales a los que usamos, a los que nos comemos, a los que empleamos para distintas actividades. Pero cumpliendo con esa responsabilidad moral, que es muy reciente, es un invento bastante reciente, no le veo problema. Yo he intentado explicar, dice Gachuso, sobre la megafarmacia que intentó hacer López Obrador, porque si algo de gestión que tener una bodega centralizada no podía repartir a todo un país. Una disculpa por los acentos, no sé acentuar en Mac. Usas el acento que está Enter, la C con cerilla y luego junto está el acento agudo. Yo expliqué claramente, porque decía López Obrador, pero si la Coca-Cola lo puede hacer y Sabritas lo puede hacer,
Yo decía, sí, ¿sabes cómo lo hacen? Porque yo, por ejemplo, trabajé muchísimos años para Sabritas. Yo hacía comunicación para Sabritas, que en España es Frito Lay, o sea, es la división de aperitivos de Pepsi Cola. Trabajé muchísimos años para Sabritas. Y yo sé cómo funcionaba su sistema de distribución. A partir de una gran cantidad de bodegas, de almacenes, a los que llegabas con camiones y luego se separaban los envíos para que en camionetas pequeñas fueras a todas las tiendas. Tenías una gran cantidad de gente trabajando allí. Era un asunto logístico impresionante para que todos los días hubiera patatas fritas y rufles y cosas así en las tiendas. Igual con la Coca-Cola. Pero López Obrador cumple con esta idea de que todo es muy fácil. Es lo que yo llamaba el otro día, y quizás no estoy tan equivocado, el síndrome Elon Musk. Mira, el síndrome Elon Musk es el siguiente. El gobierno está mal. Sí, está mal, todos los gobiernos están mal, ningún gobierno es perfecto. Estos imbéciles no saben lo que hacen. Y a veces los imbéciles no saben lo que hacen, a veces los imbéciles saben perfectamente lo que hacen, y a veces no son imbéciles. Yo sé más que ellos, sin haber hecho nada en la historia de la humanidad para abordar los problemas de la gestión de lo público. Yo lo puedo arreglar. Entonces entras como chivo en cristalería, lo rompes todo, llevas a tu gente que tampoco tiene puta idea de lo que está haciendo, juras que vas a ahorrar 3 trillones de dólares, o sea, 3 billones en español, 3 millones de millones, destruyes muchas cosas, despides a mucha gente que estaba haciendo cosas importantes, jodes a un montón de familias y ahorras nada. Y de pronto te empiezas a dar cuenta que la gran mayoría de las personas a las que echaste sí estaban haciendo algo útil. Que tú no lo entendías porque tú estabas del otro lado de la cerveza. Estabas criticando con una cervecita en la mano, ¿no? Acuérdense que ya hablamos alguna vez del otro lado de la cerveza, que lo tengo por aquí en algún lado. Aquí. Esto. Entonces, mucha gente, y López Obrador fue uno, y desafortunadamente Claudia Sheinbaum es otra, o Milei es un buen caso, son gente que cree que es muy fácil, porque no se han puesto a estudiar la complejidad del mundo a su alrededor, y al final se llevan unas hostias brutales, ¿no? O sea, Elon Musk salió huyendo, no ahorró casi nada, destrozó un montón de vidas, dejó tullidos muchísimos servicios públicos de gran importancia, porque, ay, es que yo sé, ¿a poco se necesita tanta ciencia para sacar petróleo que decía el observador? Sí, sí se necesita mucha ciencia. Y para hacer un camino, mucha ciencia, se necesita mucha ciencia. Acuérdate que antes de los romanos nadie sabía hacer los vientos, tuvieron que llegar los ingenieros romanos. ¿A poco se necesita tanta ciencia para eso? De verdad que sí. El mundo es muy complejo y tiene muchas capas ocultas a lo que nosotros vemos, ¿no? Y cuando profundizas un poco en ello te das cuenta que tu visión simplona, tu síndrome Elon Musk, está equivocado. No vi esa película. Izquierda y derecha tienen el mismo objetivo, mejorar la vida de sus habitantes, ni de lejos. No es verdad. No es verdad. No es verdad. La derecha está completamente feliz con que haya injusticia. La derecha no quiere mejorar la vida de los habitantes. La derecha cree que la existencia del libre mercado ya resolverá las cosas. Pero la derecha, en España, hablamos de los Estados Unidos, la derecha está tratando de destruir la sanidad pública, está tratando de destruir la salud pública. Lo que han hecho, por ejemplo, con la salud pública, con la mala gestión de la salud pública en Sevilla, en Andalucía, donde las pruebas de
cáncer de mama les fueron ocultadas a las mujeres y han muerto un montón de mujeres. Y ayer hoy hay una mujer que le gritaba a Juanma Moreno, que es el presidente de Andalucía. La mujer le gritaba desesperada y dice: me has matado, estoy muerta en vida y yo te voté, Juanma. Sí, les da igual. La derecha cree que la injusticia es normal, la desigualdad es normal, y si los pobres existen es porque quieren, porque no están dispuestos a trabajar, y esto lo oyes constantemente en la fachósfera. No me vengas a decir, Edwin Sinches, 5566, que la derecha quiere mejorar la vida de los habitantes. No, le da igual. No es una falsa dicotomía. Cuando tú dices que Dios los hizo a todos distintos y que hay que tratar distinto a los diferentes, que es uno de los principios que constantemente maneja la Iglesia, pues la igualdad ya no te interesó, la justicia no te interesó. Si los pobres son pobres porque quieren, pues tú ¿por qué te metes con ellos? Déjalos que sean pobres, que sus hijos se mueren de hambre. Hombre, haber sido rico y les compraban comida. En serio, en serio, en serio. Bueno, vamos a hacer una cosa que yo ya no quería. Pero a ver, tengo un problema. Tengo la empresa. Imagínense, hoy es Thanksgiving, y de eso vamos a hablar ahora. Hoy es Día de Acción de Gracias. Sin embargo, la empresa para la que trabajo está haciendo cosas y me están llamando. Vuelvo en un segundo. Bueno, sí, imagínense para que unos estadounidenses estén trabajando en Día de Acción de Gracias. Claro, a esta hora son las 2 de la tarde en donde yo trabajo. Bueno, yo ya no quería meter en esto, pero alguien me llamó. ¡Ay, mira esto, Mauricio! Y lo vi. Y eran más hispanecedades, pero como te acaba en un caso que conozco, porque el personaje protagonista de esta historia es de aquí de Avilés, de una ciudad que está aquí a menos de media hora, que me gusta muchísimo, la visito muchísimo, tengo buenos amigos allí. Antes iba yo a comer todos los meses con un amigo a Avilés y tiene una vida cultural fantástica. Entonces voy mucho a Avilés. Además que a veces mi hijo, todavía la semana pasada, el domingo, el sábado, jugó con la Atlética Avilesina. Bueno, entonces como eso se refería a Pedro Menéndez de Avilés, que ya conocía yo, lo fui a ver. ¡Ay, mi madre! Bueno, va las cuestiones. Me encuentro con esto que dice: el origen de la Acción de Gracias es 100% español, 100, no 99, no 98.7, no, 100% español. Esto lo hace un canal que se llama Pax Hispanista y que tiene un señor que es anónimo, se llama Pax. Tiene ganas de ocultarse. ¿Por qué? No lo sé, no sé. Yo nunca he entendido la cobardía en las redes, salvo cuando te estás jugando la vida. Y aún cuando te estás jugando la vida tienes a gente tan maravillosa como Maciel Ineyad, que da la cara y lucha por la democracia en Irán, y ya van 2 veces que la tratan de asesinar. Y yo la adoro y le he ayudado todo. Cada vez que necesito una traducción al español se la hago yo. Pero entonces sí, pues yo soy anónimo y me llamo Pax. Pues mira qué bien. Sí, pues usa una máscara. Bueno, eso es lo de menos. El chiste es que dijo:
¿Crees que Acción de Gracias empezó con los peregrinos de 1621? Te han contado una mentira. ¡Boom! Te han contado... Gente con... A ver, muy raro eso. El punto es este. Él empieza diciendo que mucho antes de que el Mayflower, no sé, lo pronuncia mal, el Mayflower. Mucho antes de que el Mayflower llegara a América, ya se estaba celebrando el Día de Acción de Gracias, y sí fue una celebración española. Bueno, no se estaba celebrando, porque no se celebraba todos los años. No tiene continuidad, no uses el copretérito. Se celebró una vez. ¿Ok? Bueno. Pero dice, sin embargo, pese a que este suceso entre colonos ingleses y nativos americanos es veraz, no fue la primera vez que en el territorio que hoy ocupa Estados Unidos, europeos e indígenas celebraran un banquete juntos en señal de agradecimiento a Dios. Cosa que yo creo que los indígenas que estuvieron con los peregrinos en Massachusetts, en aquella primera Acción de Gracias, no creo que estuvieran agradeciéndole mucho a Dios porque no habían sido evangelizados todavía. Pero bueno, la pregunta es, ¿y? Es una minucia histórica, es curioso, es una curiosidad histórica, pero pues, ¿qué? No, vamos a ir con los malvados. La descripción nos dice que te han contado una mentira, el verdadero origen es español, con curas católicos, vino tinto y un guiso de garbanzos. Y vale, te vas con la bandera, ¡vivan los curas católicos, el vino tinto y el guiso de garbanzos! Que el cocido de garbanzos es una maravilla, por supuesto, pero no hablamos de eso. ¿Quién te ha contado? Pues los malvados anglosajones, ¿no? Como todo. Los malvados anglosajones ocultan la verdadera historia de la Acción de Gracias para hacer creer que fueron los pilgrims, los peregrinos separatistas puritanos ingleses los que hicieron la primera Acción de Gracias. Y no es cierto, como si fuera importante. Bueno. Entonces vas y buscas a los malvados anglosajones, ¿no? Mira, por ejemplo, esta mujer tiene una cara de colonizadora, viene con el arcabuz a hundirte la Armada Invencible, y que es autora ni más ni menos que en la primera Acción de Gracias Real de Estados Unidos, San Agustín, Florida, septiembre 8 de 1565. Es una historiadora conocida que está contando lo mismo que esto. Pero está contando como lo más normal del mundo. ¿Y qué crees? Eso no era lo primero, hombre. Lo primero fue esto. ¡Ay, qué bien! Minucias históricas interesantes. Luego hay otro malvado anglosajón. Este señor sí tiene toda la cara de un absoluto capitán de los ejércitos británicos, ¿no? Y que escribió esta breve historia de Florida, se llama Michael Gannon, donde cuenta la historia de que la primera Acción de Gracias, al parecer, fue la que se llevó a cabo en Florida en 1565, bla, bla, bla. Entonces te vas a lugares como PBS, Public Broadcasting Service, el servicio público de transmisión de medios electrónicos, donde te cuenta que la primera Acción de Gracias fue realmente en San Agustín, 55 años antes que llegaran los peregrinos. Y si te vas al Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos, te cuenta exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico. Punto. Todos estos sitios de Estados Unidos te cuentan que la primera Acción de Gracias fue en San Agustín, que no fue, y eso es lo más divertido. Pero aquí ya se ha hecho la historia, ¿no? Los malvadísimos criminales brutales, la pérfida Albión, han engañado al mundo con un mecanismo de estos rarísimos conspiranoides, y se han dedicado en cuerpo, alma, corazón y vida, como decía la canción, a ocultar la fiesta de Acción de Gracias de Pedro Menéndez, este señor que le llaman Pedro Menéndez de Avilés, porque es de Avilés, en lo que hoy es San Agustín, Florida, el 8 de septiembre de 1565. Lo que quieren los anglos es quitarle brillo y trascendencia a España, España una, España grande, y España paso de ganso con el caudillo. Lo ocultaron también que en todos esos sitios estadounidenses se cuenta la historia de la Acción de Gracias. No pasa nada, es una curiosidad, pero lo que me pareció interesante para comentar esto es que el sitio este de Pax Hispánica le dice al pobre espectador que le han mentido, que se está diciendo por todo el mundo cosas enormemente falsas
y que este youtuber les va a contar la realidad con un tono entre conspiranoico y entusiasta. La supuesta mentira se refiere, digo, a un hecho histórico poco relevante, ¿no? Pero se presenta como si fuera un hito histórico-cultural similar a la fundación de Roma, la reconquista española o el desembarco de Normandía. Así, el canal nos cuenta que la primera celebración de una misa y comilona de acción de gracias en todo el universo conocido y quizás en varios universos paralelos fue la que hizo Pedro Menéndez de Avilés. De él no nos dan demasiados datos, pero el 8 de septiembre de 1565 fundó la ciudad de San Agustín, en Florida, la más antigua ciudad de Estados Unidos. Pues mira qué bien. Hizo una misa de acción de gracias, la primera de toda la historia del mundo mundial, universal y universistístico, y luego hizo una comilona invitando a los indios Timicua, que ocupaban las tierras de la nueva ciudad. O sea, los que eran los dueños de esas tierras, les fundaron una ciudad allí y los invitaron a comer. Supongo que en ese momento don Pedro no les dijo a los Timicua que sus tierras ya no eran suyas, sino que eran de Felipe II, porque eso, pues, francamente, es como para que se le indigeste a uno el banquete. Entonces no creo que se los dijera. Pero en fin, estas tierras en las que están ustedes, los invito a comer, pero ya no son de ustedes. Ahora, empezamos con los problemas. ¿En serio alguien puede creer que no se había celebrado nunca una misa de agradecimiento de nada hasta ese momento en milenio y medio de cristiandad? Ser tonto. En España las misas de gracias eran comunes con cualquier victoria militar. Estoy seguro que al recuperar Granada, Isabel la Católica y Fernando el Católico, los Reyes Católicos hicieron una misa de acción de gracias. Gracias, Dios mío. Cuando Santiago venció hizo una misa. Cuando Cortés llegó a México y se instaló en Veracruz, lo primero que hizo fue hacer una misa. Las misas de acción de gracias eran más comunes que las galletas de animalitos. En Inglaterra, además de las acciones religiosas por victorias militares y de otro tipo, eran comunes los festivales de gracias por la cosecha, pero eran tan comunes que eran anteriores al cristianismo. Cuando la cosecha sale bien, en todo el mundo se hace fiesta. Le das gracias a los dioses responsables de que no te vas a morir de hambre en el invierno y comes. Porque los seres humanos celebramos comiendo. No hay celebración humana que no implica llenarse los carrillos con buenas viandas. No es racional pensar que los puritanos ingleses, por ejemplo, copiaran a Pedro Menéndez. Ni siquiera sabían que existía. Pero hay una cosa curiosa. Hubo un día de gracias anterior todavía en Canadá, en 1579, a cargo de un señor llamado Martin Frobisher, en Newfoundland, con misa y comida. Y hay registros de ese caso. Por cierto, hablando de los indios timicuas, que luego son los que parece que tienen el menor protagonismo aquí, porque así nos lo cuenta esta gente, estos timicuas ya habían vivido las glorias del imperio 30 años antes, 25 años antes, en 1539, cuando Hernando de Soto, con 500 hombres, llegó donde estaban, les decomisó la comida, violó a sus mujeres y obligó a los hombres y niños a irse como cargadores para seguir su periplo buscando fortuna. A algunos timicuas parece que no les gustó esta idea y protestaron, así que De Soto mató a 200 a modo de acción pedagógica. Esto no lo dice la historia estadounidense, anglosajona, británica, escocesa, irlandesa. No. Esto lo puede usted encontrar en cualquier libro de historia que cuenta la conquista, en este caso de la Florida. Así que bueno, los timicos fueron bastante amables con Pedro Menéndez. En vez de decirle, oye, el anterior que pasó por aquí nos hizo una degollina, te vamos a dar una lección. Bueno, pero ¿qué hacía Pedro Menéndez de Avilés en la Florida, fundando San Agustín? Dos cosas: buscar riquezas para la corona y para él, y matar protestantes. Mire, si usted busca en internet, incluso solamente en Google, hay varias celebraciones registradas que afirman hacer la primera celebración de acción de gracias en lo que hoy es Estados Unidos. Y se pelean entre ellos y está muy bien. Estas cuestiones que son irrelevantes pero divertidas. Pero un caso es muy interesante. Mire, un año antes de que don Pedro hiciera su comilona y su misa en San Agustín, en junio de 1564 llegó a la Florida un grupo de hugonotes franceses capitaneados por un señor llamado Jean Ribault,
que huían de las guerras entre católicos y protestantes, porque Francia llevaba años metida en guerras entre católicos y protestantes. Así que no fue mucha suerte para ellos que desembarcaran en unas costas que los católicos españoles estaban reclamando para sí. Los franceses fundaron el fuerte Caroline o Carolin, cerca de lo que hoy es Jacksonville, Florida. Hicieron una celebración de gracias con una celebración religiosa. Obviamente ellos eran hugonotes, no eran católicos, no hacían misas, pero hacían servicios religiosos y una comilona, porque los seres humanos así celebramos. Un año después, estos colonizadores franceses hugonotes fueron masacrados ¿por quién creen? Por Pedro Menéndez de Avilés. No fue que él fuera ya, yo los voy a matar, pues soy mala persona, no. Felipe II, rey de España, ordenó matar a todos los luteranos. Entonces Menéndez dijo, pues yo no lo obedezco al rey, tampoco voy a quedar muy bien, así que los mato a todos los hombres adultos en una zona que hoy se conoce como el río Matanzas. ¿Por qué se llama río Matanzas? Pues por la acción de este simpático señor. Después fundó San Agustín y un año después de los franceses hizo su propia celebración de gracias en 1565. Vamos, nadie inventó nada, ni es ningún honor haber hecho la primera o segunda o tercera acción de gracias con servicio religioso y comilona. En cambio, masacrar a gente por su religión, pues sí es como mala onda, ¿no? No es bonito. Mire, ¿qué es señalable de esto? El dueño de Pax Hispánica no miente. Exactamente. Por cierto, aquí tengo la foto una pintura que recuerda la llegada de los franceses, el que está con la pica Estibolt, que un año después estarían muertos todos estos, pero el dueño de Pax Hispánica no miente exactamente, exagera algunos puntos a uno y otro lado para glorificar las acciones españolas. ¡Ay, cómo inventamos la acción de gracias! Somos muy buenos, muy simpáticos, muy dignos de ser los líderes de la hispanidad en 2025. No. Minimizar, por supuesto, todo lo que no sea español. Y como hemos visto con Zunzunegui, oculta todo lo que pueda dejar en mal al imperio español para hacer la leyenda rosa y magnífica. Al tiempo que magnifica lo hechos por otros para hacerse su propia leyenda negra. ¡Ay, dijeron que nosotros matamos a todos los indígenas de América! No, mira, nadie dijo eso. Tú vas con cualquier historiador americano y te dice que la catástrofe demográfica de América Latina fue fundamentalmente causada por las enfermedades que llevaron los españoles, que no las llevaron a propósito. Simple y sencillamente había dos universos bacteriológicos y de microbios patógenos que al encontrarse pues hicieron un desastre, ¿no? No fue culpa de nadie, pero existió, sí, los mataron, pero nadie dice que los españoles mataron a todos los indios. Un recurso común de exagerar, victimizar, romantizar, salvar y luego atraer a la gente a tu forma de ver las cosas, es decir, nosotros somos los buenos, y por supuesto cuando hay buenos, el populista siempre te señala a los malos, ¿no? Un recurso común de esta gente para todo esto es lo que Hollywood no te cuenta. Es que Hollywood no te cuenta lo que hicieron los españoles. No te das cuenta que hubo canadienses desembarcando en Normandía. No te cuenta. A ver, almas de cántaro. Hollywood es una industria cinematográfica estadounidense que le cuenta las cosas a un público estadounidense que es su principal público. Y lo que cuenta generalmente se refiere a la historia, tradiciones, cultura, gustos y negocios de su país. Como no podría ser de otro modo, es lo mismo que hace la industria cultural española, que se ocupa de lo español, la alemana de lo alemán y así sucesivamente. La idea de que Hollywood debería ser, como no lo son los hispanecios, neutral, objetivo, universal y casi documental, es de bobos. Pero se usa demagógicamente para exaltar un punto de vista que yo he llamado de manera muy fea y luego se enojan conmigo, pero la idea es que todos los que fuimos colonia volvamos a hacerlo. Yo, que la mitad soy colonia y la mitad no soy porque soy español y mexicano, lo que siento es que hay una estupidez desatada en el mundo del hispanismo de nivel tan desagradable como el del mundo del indigenismo. Como verán, estoy muy bien yo.
Ay. ¿Cómo podría ser una socialdemocracia funcional en México? Primero tienes que acabar con la corrupción. Eso es lo número uno. Controlar la corrupción y crear la transparencia. Toda acción de transparencia que se logró arrancarle al PRI durante las últimas década y media de su horripilante dictadura, se le arrancaron algunas cuestiones, el Instituto Federal Electoral, el Instituto de Transparencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, se impulsó, se presionó al PRI para que aflojara un poco, ¿no? Todo eso ya se fue a la mierda. Todos los avances que se habían tenido con un PRI que reacio a ello, por supuesto, ya se han ido al garete con la 4T, que las ha anulado todas. Sin transparencia y sin democracia, no tiene socialdemocracia. Y yo lo vuelvo a decir, estos no van a dejar el poder. Estos no van a dejar el poder. Así son. ¿Cuál de estos bateristas le parece mejor, Ginger Baker o Keith Moon? Keith Moon. A ver, Ginger Baker es uno de mis bateristas favoritos. Junto con Keith Moon, junto con Bonzo, de Led Zeppelin, y por supuesto junto con Neil Peart, que es mi baterista favorito. Y hay muchos grandes bateristas, pero Keith Moon era superior a Ginger Baker por tu concepto. Ginger Baker era más musical porque era jazzista, pero como baterista de rock, Keith Moon. Bueno, ¿qué nos dicen? Su opinión sobre la tan documentada, como si fuera un hecho histórico, visita de Cristiano Ronaldo al Monstruo Naranja, me da exactamente igual. No creo que tenga una concepción política razonable. Creo que si la tuviera, considerando la pobreza de la que viene, no estaría con el Hitler naranja. Me parece lamentable, pero poco más. ¿Sabías tú que el motivo central de que Estados Unidos no se quedara con todo el territorio mexicano al finalizar la guerra de 1847 fue puro racismo? No sé de dónde sacan eso. Estados Unidos tenía muy claro los territorios que quería. Y eran todos los territorios al norte del Río Bravo, que ellos llaman el Río Grande o Río Grande. Estados Unidos jamás pensó quedarse con todo México. ¿Para qué? Ya había indicios de que había oro en California, ya había indicios de la riqueza. A ver, la parte que todavía no ocupaba Estados Unidos mexicana tenía las mismas riquezas que las llanuras que ya ocupaba Estados Unidos en los estados adyacentes al territorio mexicano. No creo que haya sido el racismo, es lo de menos allí. Eso fue simple y sencillamente depredación al estilo Vladimir Putin. Lo que quiero es lo que me conviene. Putin ataca por el Donbass porque ahí es donde están las riquezas de la cuenca del río Donetsk, ¿no? Entonces, nunca, siempre tuvieron claro qué es lo que querían al momento de emprender la guerra. Eso son de esas conspiraciones que luego suenan bien, pero no. Los humanos no evolucionamos para optar por la seguridad frente a la libertad. Algo que supieron aprovechar las grandes dictaduras, no lo sé, pero ¿te das cuenta que todas las grandes dictaduras han caído? Tenlo en cuenta. Tienen su radar al baterista Alex Van Halen. Sí, era un buen baterista. Con VPN se podría, le voy a sacar título de homeopatía a mis gatas. Busca Buiró en Estados Unidos. Esto fue hace muchísimos años y no creo que escarmentaron, ¿no? Notablemente, ¿no? Pero Buiró en Estados Unidos daban los diplomas estos. Bueno, me salto cosas, ¿eh? ¿Para cuándo un programa dedicado al filósofo Alexander Dugin? ¿Qué te parece hace 3 años? Busca Dugin en el canal y vas a encontrar el vídeo que le dedicamos al pensamiento, vida y obra de Alexander Dugin.
¿Conoce a la banda Greta Van Fleet? El vocalista suena parecido al vocalista de Led Zeppelin. Sí, y es una de las cosas que no me gusta de Greta Van Fleet. No puedes repetir nada de lo que ya se hizo. Siempre quedas en segundo lugar, sobre todo junto a Robert Plant. O gente así, o no sé, Freddie Mercury o Steve Perry. Entonces, no me gusta Greta Van Fleet, pero mira, ya que estamos en eso, vamos a hablar de bandas. Si las encuentro. Porque ya no sé dónde quedaron. Sí, aquí están. Bandas jóvenes. Bueno, el otro día mencioné a una banda que, por cierto, me vinieron a visitar al canal, a Neila, que es un dueto de chicas españolas de 15 años que vinieron a hablar, que están trabajando y que me gustó su sonido. Y entonces lo comenté y me dijeron, la gente empezó a darme bandas que son inspiradas en The Warning, o más o menos inspiradas en The Warning, o cercanas a The Warning, y me dieron una lista como de 18 o 20 bandas. Las de Neila, por cierto, me dijeron que muchas gracias, que estaban muy sorprendidos, y dijeron, mira, estudien, ensayen, trabajen, estudien teoría musical, estudien teoría literaria, lean poesía, oigan mucha música, tienen con qué. Les decía yo, mira, yo no me equivoco mucho en música. Puedo tener muchos defectos, pero en música no me equivoco. Y les ponía yo el tweet de 2017, cuando oí 21st Century Blood de The Warning, que mi tweet fue, tienen todo para ser leyendas del rock. 8 años después, ya lo son. Innegablemente, The Warning ya es una leyenda del rock. Bueno, me dieron, decíamos, 18, 20 bandas. La mayoría las dejé a un lado, porque, a ver, primero, muchas hacen pop, y el pop está muy bien, quieres ser Taylor Swift, está muy bien, vas a ganar más que haciendo rock, eso sí, sin duda alguna, pero a mí el pop, no. Sobre todo lo que es súper producido, con más filtros en la voz que te tomas, con todos los instrumentos electrónicos, todas esas cosas que te das cuenta que lo escribió el productor. Bueno, entonces dejé fuera las plantas que me parecieron pop. Las que están muy verdes tienen futuro, pero si tienen futuro lo tienen que demostrar. Las bandas que yo sentí muy verdes tampoco las tomé en cuenta. Muchas están todavía en la etapa de los covers. Y está muy bien, toda banda empieza haciendo covers. Sí, incluso las dos bandas en las que yo estuve así, de verdad, hicimos covers primero, luego hicimos ya nuestra música propia. Entonces, pero los que están todavía en solo la etapa cover, pues tampoco me interesaron. Hay una tendencia a gritar en vez de cantar, sobre todo en las chicas, que me parece muy preocupante, porque no es estético, no es agradable. Y en otros casos, tanto para ellas como para otros casos, creo que faltan clases de canto. Es decir, así como estudias mucha guitarra y tirirí, 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 y tirirí, 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 6 horas dejando los callos en las cuerdas de la guitarra, o en la batería o en el bajo, si quieres cantar, tienes que aprender a cantar. Mira, cuando ves a los profesores de técnica vocal comentar a The Warning, siempre dicen lo mismo, la forma en que abren la boca, la forma en que enuncian, es decir, cómo pronuncian las palabras, porque a muchos rockeros a los que no les entiendes lo que dicen, necesitas estar leyendo la letra. The Warning tiene una enunciación perfecta. Cómo se preparan para alcanzar notas como esos saltos de quintas que hace Dani, que me alucinan. En Automatic Sound en Automatic Sound tiene dos, igual Dani. Es decir, las clases de canto son tan importantes como las clases de guitarra y de batería. Luego, no me creo que ni todas las bandas tengan que ser de hermanos, ni todas las bandas tengan que ser de chicas. Me da exactamente igual. A mí lo que me gusta es la música y no otra cosa. ¿Ok? Las bandas que me gustaron. Electrify. Están muy bien,
la cantante, que es la que está a la derecha, creo, tiene que mejorar su inglés, su pronunciación en inglés, y eso también se aprende. Como los actores irlandeses aprenden a hablar como si hubieran nacido en Texas, y los actores que nacieron en Texas tienen que aprender a hablar como si hubieran nacido en Londres. Hay clases para eso. Mejoren su inglés. Pero bien, tiene muy buen sonido la banda. Toxic Cats, lo siento todavía muy verdes, pero tienen mucho sonido. Tienen un principio de sonido que me parece que deben seguir por ese camino. Jailer, muy setenteros, al grado de que el rubio también parece que ratos quiere ser Robert Plant. La respuesta es no, no hagas eso, busca tu propia personalidad, pero musicalmente tienen una muy buena idea musical. Para que los oigan ustedes si quieren, Nova. No va nada. Freeze the Fall. De Freeze the Fall ya he hablado en el pasado. Es una banda que me parece excelente, es una banda enormemente profesional, que se ha desarrollado muchísimo y que sí, fueron inspiradas por The Warning, ya lo había yo dicho. Esto es Speed of Light, me parece. Sí, es Speed of Light, que es muy potente, el que tiene dos vocalistas, la cantante y la cantante en el bajo, o sea, la bajista que canta y el guitarrista que también canta, y se alternan, y eso da muchísima riqueza vocal. Pero tenemos que cuidar con los gritos otra vez, ¿no? De este grupo he hablado muchísimo, se llama Plush. Es la banda de la que dijo Draiman de Disturbed que Plush y The Warning le habían devuelto la esperanza por el rock. Pero de este grupo es la chica del pelo negro, la segunda de izquierda a derecha, María Formica, la que es la fuerza básica. Toca la guitarra, canta y es la que compone las canciones. Es el eje alrededor del cual gira toda la banda, que ya ha tenido algunos cambios de alineación en su momento. Y finalmente, Antonias. Muy buena música, muy buen sonido, la voz de ella es excelente, pero en todos los casos de los grupos en español, la letra, ay, ya no estoy contigo, ay, tu sombra me dejó, ay, letras de bolero puestas en rock. Ay, cómo te quise y ya no me quieres, ay, cómo me quieres y ya no te quiero. Hay y otras cosas de las que escribir, por favor, el rock precisamente lo puede abarcar absolutamente todo y no nos quedemos en las cancioncitas de amor y estudiemos poesía y estudiemos teoría literaria. Fuera de eso, pues esas son las bandas que me recomendaron, que yo a mi vez recomiendo porque creo que tienen algo. Ninguna de ellas en este momento, salvo Freeze the Fall probablemente, y Plush, está en el nivel al que estaba The Warning cuando hicieron 21st Century Blood. Pero los grupos evolucionan a su propia velocidad, no evolucionan a la que yo les diga, así que ¿ok? Incels, Manosfera y Red Pill. Bueno, vamos a echarle un ojo. Todo lo que has dicho de Prince lo descubrí en los 80 en televisión con el tema Baby I'm Star. No dejé de seguirlo, incluso le vi en Madrid en los 90 y sí, Prince fue un genio. Sí, un pesado, pero un genio. Cuando decidió que era el artista que antes se llamaba Prince, se hizo aquel símbolo absurdo. Pose que no hace necesidad. En Bolivia se acaban de eliminar impuestos a las grandes fortunas porque frenaron la inversión privada y generaban una burocracia costosa para aplicarlos. Muy bien. Los ricos estarán felices. Aquellos a los cuales ese dinero les servía para mejorar su situación de escasez en un país con una pobreza lacerante,
que afecta al 36,4% de la población y una pobreza extrema de 11,1%, todo esto en 2021, a ellos no les va a hacer tanta gracia. Una burocracia costosa para aplicarlos. Sorry, pero la burocracia costosa es menos costosa que los ingresos que tienes para poder redistribuir riqueza. Los ricos estarán felices de la vida. Debería hablar de Jean Moulin, sí. Y quiero hablar también de Vattel, de un sujeto peculiarísimo, que es Albert Vattel. Voy a hablar de él la semana próxima. Porque hoy voy a hablar de otra cosa. Y a ver dónde estoy. Sí, estamos precisamente aquí para documentar tu islamofobia. Bien, vamos para allá. La historia que la derecha está empeñada en vendernos es que de los 2.000 millones de musulmanes que hay en el planeta, 2.000 millones de ellos son peligrosos yihadistas, fundamentalistas islámicos empeñados en convertirnos a todos en musulmanes, crear un califato a nivel planetario y a los que pudiéramos no estar de acuerdo con ese proyecto, cortarnos la cabeza. Hasta Pablo Iglesias habla de los cortacabezas. Es cierto que el fanatismo islámico, por la vía de grupos violentos y extremistas como Al-Qaeda o el Daesh, es temible. Y los gobiernos teocráticos como los de Irán, Arabia Saudí o Afganistán son brutales, son indeseables, son violentos y son dignos de todo repudio. Pero también hay que recordar que estos gobiernos enfrentan movimientos de oposición como el de las mujeres iraníes, que promueve fuera de Irán Masih Alinejad, como comenté, o el racionalista saudí Raif Badawi, que no lo tengo por aquí, no. El racionalista árabe saudí Raif Badawi, que ha pagado con 10 años de cárcel la expresión de sus ideas. Le dieron 10 años de cárcel y 10 años de imposibilidad de salir del país. Lleva como 15 años de que fue la sentencia. También lo sentenciaron a 1,000 azotes, pero le dieron los primeros 100 y casi se muere. Entonces ya no le dieron los otros 900. Su hijo, yo sigo a su mujer y sus 3 hijos, siendo muy pequeñitos, huyeron a Canadá, donde se les ha dado la nacionalidad, donde se han avecindado perfectamente. En Saf Haidar se llama ella. Y el hijo mayor acaba de anunciar que se presenta para el Congreso canadiense, pues tiene ciudadano canadiense hace 15 años. Le mandé todo mi apoyo, que es cero, porque no soy nadie, pero bueno, que sepa que alguien. En Afganistán sobrevive, ya he hablado de ella muchas veces, la Asociación de Mujeres Revolucionarias de Afganistán, RAWA, que se opone a los talibanes. Mire, yo no voy a decir que la religión islámica no tiene peligros, porque los tienen todas las religiones. Y los fanáticos de todas las religiones son asesinos, sin importar a qué Dios les recen. Los cristianos no están para dar lecciones de moral, ni los judíos. Todos tienen fanáticos temibles y mortales. Pero odiar a los cristianos, a los judíos o a los musulmanes al mayoreo no es una reacción razonable. En este momento lo que es solo el combustible de movimientos extremistas que buscan el poder, y no para que usted o yo o la chica que baña perros aquí a 2 calles o la dependienta de la confitería o los que dan cursos de seguridad industrial también en una puerta aquí a 2 puertas vivan mejor. De eso puede usted estar seguro. Los fanáticos nunca piensan en los demás porque tienen que pensar todo el tiempo en ellos, los fanáticos. Pero otros son distintos. El otro día pasaba ahí esta fotografía de Rama y Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, y ella es su esposa, que no la trae con burka, que no la trae con vestidos hasta el suelo, como querrían traer a sus mujeres los extremistas religiosos tipo Charlie Kirk, por cierto. Son musulmanes los dos, con muchos amigos musulmanes que yo tengo que no son radicales. Pero otros son Si Kadur Ben Gabrit.
Estoy seguro que ustedes no sabían que existía Si Kadur Ben Gabrit. Bueno, la gran mezquita de París se construyó entre 1922 y 26 para simbolizar la amistad eterna entre Francia y el Islam. Entre otras cosas porque 500.000 de musulmanes del Imperio francés, de las colonias de África del Norte del Imperio francés, pelearon contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. 100.000 musulmanes murieron por Francia y se dice que sin su sacrificio la victoria de Verdún no hubiera ocurrido. La mezquita tenía como objetivo principal honrar a los tirailleurs, ¿cómo se llama? Sharpshooter, los tiradores musulmanes de Argelia. No me acuerdo cómo se llama, los que disparan a escondidas como el gran héroe de la guerra en Finlandia. Bueno, luego me acordaré. Después de la guerra, muchos argelinos se fueron a Francia, trabajaban en fábricas, trabajos de construcción, como siempre los inmigrantes, mandando dinero a sus familias. Los llamaban los kabiles. Bueno, se convirtieron en la población musulmán dominante en París, vivían en condiciones de pobreza, lógicamente, pero también formaron alianzas con otros vecinos inmigrantes, chinos, vietnamitas, tunecinos, marroquíes, judíos del norte de África, rusos y de Europa Oriental. Cuando los nazis invadieron en 1940 Francia y empezaron a reunir a los judíos para deportarlos, muchos kabiles se unieron a la resistencia francesa. También muchos árabes en África del Norte y en París colaboraron con las autoridades de Vichy y alemanas. Acuérdense que no todos los franceses estuvieron en la resistencia. La versión de todos es que todos sus abuelos estuvieron en la resistencia, pero no es cierto. Vichy tenía simpatizantes y había mucho nazi. El éxito de la resistencia de los kabiles estaba íntimamente unido a las operaciones antifascistas clandestinas que se llevaban a cabo todos los días en la gran mezquita cuyo imán era este señor Si Kadur Ben Gabrit. Cuando los nazis y el gobierno de Vichy empezaron a arrestar y deportar a judíos en París, Ben Gabrit se comprometió junto con toda su congregación de musulmanes para que la gran mezquita de París fuera un santuario para los judíos en peligro. Se le ocurrió una operación de tres puntas. Primero, le dio a los judíos europeos y argelinos refugio en los mismos apartamentos que vivían familias musulmanas en las inmediaciones. Segundo, les dio certificados falsos de identidad para probar que eran musulmanes, no judíos. Les hicieron los papeles. El abuelo se convirtió al Islam en 1910. Ya eres musulmán. Y empezó a repartirlas, pero como quien da cartas en el póker. Repartió cantidades incalculables de certificados de identidad falsos que convertían a todos los judíos de París que pasaron por allí en musulmanes fake. Y finalmente empezó el uso de los sótanos y los túneles debajo de la mezquita como rutas de escape de París. Así que los judíos lograron cavar por debajo de la mezquita de París hasta llegar a las riberas del Sena, donde distintos barcos operados por kabiles musulmanes estaban esperándolos para sacarlos del París ocupado. Ben Gabrit, por supuesto, un día lo detuvieron, ¿no? Oiga, lo agarró la Gestapo y le dijo, ¿qué pasó? Dice, no, yo nada. Bueno, ya no lo haga, le decían. No puede usted andar dando certificados así. Bueno, no los doy. Se fueron los nazis y empezaron a repartir certificados. Estas no se las sabían ustedes. Les voy a contar una historia más. Salim Halali, un judío berber de Argelia, fue un famoso cantante de canciones norafricanas y amigo de Ben Gabrit
que consiguió seguridad en la mezquita. No solo le hicieron un certificado de conversión para mostrar falsamente que su abuelo se había convertido al Islam, también Ben Gabrit hizo que en una lápida que no tenía marcas le pusieran el nombre del abuelo de Jalil. Para mí, mi abuelo está enterrado y era musulmán. Después de que los nazis se fueron, dejaron a Jalali solo, vivió la guerra en la mezquita, haciéndose pasar por musulmán, y finalmente se convirtió en el más popular cantante de música oriental de toda Europa en los años 50 y siempre fue buen amigo de Ben Gabrit. No olvide usted que si los 2.000 millones de musulmanes fueran fanáticos religiosos extremistas tipo el Daesh, esto ya se habría acabado. Pero no es cierto. Como la mayoría de los católicos no son como el asesino de Utoya. Simple y sencillamente no es así. Queda esto, pues. Se los dejo para documentar su islamofobia. Cuidado con las generalizaciones. Oye, son las 9, qué barbaridad. Los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, son naturales o convención social histórica. Naturales no hay. O sea, quien habla de derecho natural generalmente habla de un derecho dado por los dioses, por su Dios, por el Dios al que se adscribe. No hay derechos naturales, todos fueron creándose a partir de convenciones sociales. El derecho a la vida no se consideraba cuando tenías que romperle la cabeza al vecino para poder comer tú. El derecho de las mujeres a ser iguales, pues hombre, durante milenios y milenios y milenios nadie se le ocurrió siquiera. El derecho de los homosexuales a que no los persiguieran, a que no fueran considerados malísimas personas porque lo dice la Biblia o el Corán. Todos los derechos son convenciones sociales, son el testimonio del avance moral del ser humano, de su capacidad de comprender cosas que a lo largo de su historia no había comprendido. El dolor ajeno, la igualdad. Es que los que son de piel oscura pues no son iguales a mí. No, es que sí son. ¿Me lo puedes demostrar? Sí, mira, aquí está la demostración. Va, entonces sí son. A ver, yo tengo una sobrina negra que ustedes la han visto aquí. Entonces, no es más que la demostración del avance de nuestra cultura. Sí tenemos inhibiciones evolutivas para no matar, porque si matamos a toda la gente que nos cae mal, pues debilitamos al grupo y el grupo queda a disposición de cualquier otro grupo más grande que quiera robarle todo lo que tiene y matarlo, ¿no? Pero independientemente de esas inhibiciones que tenemos y que las podemos detectar en nosotros, cuando algo nos parece horroroso, nos da asco, nos da horror, piensas en un ataque brutal a un niño y dices, no, pues no puede ser. Lo más íntimo de ti se opone, sí. Pero convertir eso en un derecho tiene que pasar por la cultura. Y ha pasado por la cultura. Y es impresionante la forma en que ha pasado por la cultura, ¿no? Así que yo creo que se enteró de que la cuñada de la vocera de Casa Blanca fue arrestada por ICE. Me enteré mejor que tú. Primero que nada, no es su cuñada, es la exnovia de su hermano. Una exnovia de su hermano fue arrestada por ICE porque tenía una visa de 1999 y se quedó. Y la van a echar. Y a Caroline Leavitt le da exactamente igual. Pero vamos, no le podía importar menos. No le podía importar menos. Ese religioso reconoció la veracidad de que los cuentos de hadas son previos a la escritura de la Biblia y muchos son iterados dentro de la misma. Pues te felicito, no lo tengo muy claro yo, pero qué bueno. ¿Acaso la izquierda es mejor? Ja, ja, ja. No toda, pero una sí. Hay formas de la izquierda que son infinitamente mejores
que cualquier otro medio de organización social que hayamos probado. La socialdemocracia con transparencia y rendición de cuentas ha hecho más gente feliz que ninguna otra forma de gobierno, que ninguna otra ideología. Y la socialdemocracia pues, es de izquierda, aunque muchos no quieren que sea de izquierda. Son los guardianes de la pureza, ¿no? Los guardianes de las esencias, la izquierda Chanel. Bueno, somos de izquierda, pero yo creo que en los países nórdicos, en la sanidad británica, en la educación pública en toda Europa, en la sanidad española, que es una gloria, están las políticas socialdemócratas y por supuesto son mejores que matar a mujeres que se les hicieron los cribados de cáncer de mama y no se les informó y se les está dejando morir. En Andalucía, por el gobierno del PP. ¿Cómo no va a ser mejor? ¿Cómo no va a ser mejor? Perfecto, nada, pero mejor sin duda alguna, por mucho que te rías. ¿El problema de la izquierda es que subestima el papel del mercado para reducir la pobreza? No. El problema de la derecha es que cree que es el único. No es cierto. El mercado no puede reducir la pobreza. El mercado tiene por objeto incrementar la riqueza. La idea de la libertad de mercado nace cuando hay una riqueza como no había nunca antes debido a la revolución industrial, ¿ok? Pero toda la riqueza que genera la revolución industrial y para acá es riqueza acumulada por los dueños de las industrias, por los dueños de la tierra, por los dueños de la maquinaria. El capitalismo es muy bueno creando riqueza. A veces la crea ilegítimamente y entonces hay que controlarlo. Una. Dos, el capitalismo y la derecha no distribuyen riqueza. No creen en ello, creen precisamente en el derecho a la propiedad privada sin cortapisas. Entonces, si tú tienes una forma de producción capitalista lo suficientemente regulada para evitar abusos, lo siguiente que necesitas es un método para que esa riqueza generada, en una medida pequeña, porque siempre es muy pequeña, se redistribuya entre la población más desprotegida. Y eso es lo que hacemos los socialdemócratas con la fiscalidad progresiva y con la defensa de lo público. Como dice una amiga mía, ha sido diputada aquí, ahora es concejala y yo la quiero convertir en alcaldesa, dice ella, lo público es lo único que tienen los que no tienen nada. La alimentación pública, la salud pública, la educación pública. Es lógico, claro que es mejor la izquierda, porque la derecha no tiene lo público porque no cree en lo público, porque lo público lo ve como colectivismo marxista, comunista, de todos vamos a ser iguales y le vamos a cortar los pies a los altos para que todos tengamos la misma estatura. Y ese tipo de imbecilidades que se repiten constantemente en la fachósfera. Pero no, el problema, la izquierda no tiene un problema. El problema es que hay muchas izquierdas, algunas de las cuales no las tocaría yo con un palo. El marxismo, el comunismo, el anarquismo. No me parece, pero no porque tenga yo diferencias doctrinarias respecto a los filósofos que leí. No, es que no funciona. Es que la Unión Soviética no funcionó. Y Finlandia, y Suecia, y Noruega, y España, y Alemania, y Francia y Reino Unido con gobiernos socialdemócratas han funcionado mejor. Por eso hoy, tanto Inglaterra como España tienen un gobierno socialdemócrata, y Suecia y Noruega y otros. ¿Sí? Así que, bueno. Llamadas de trabajo en plena noche, no sabía que trabajábamos juntos, no, plena noche no, ellos están en la costa este de los Estados Unidos, no están aquí. No me gusta el Thanksgiving porque tiene tintes religiosos, pues sí, igual que la Navidad, pero el Thanksgiving es la oportunidad de muchos estadounidenses, que es la única vez que se reúne la familia. Tienen 2 días de asueto seguidos, ya es que el asueto les tiene bastante horror. Entonces, que lo disfruten, ¿no?
Eh, los católicos también se encargan de difundir que la historiadora inglesa se ha encargado de propagar la leyenda negra que hace quedar mal a su religión. Pues es que ninguna religión está bien. Vamos a acordarnos de eso. Bueno, ¿qué opinas del concepto de violencia simbólica, que no es violencia? La violencia, si todo es violencia, nada lo es, y algunas cosas a las que se llama violencia, pues no son violentas, ¿no? Directamente. ¿Le gusta Pantera, la banda de rock? No mucho. No, pues son más metaleros, ¿no? Todos miran a Estados Unidos para inspiración moral. Dime quién dice eso fuera de Estados Unidos. Y fuera de los republicanos, sobre todo, más que de los demócratas. Son frases que se inventan o que se recogen de lo marginal para atacar a la generalidad y crear la demagogia. Lo tienes clarísimo. ¿Qué opinas de la idea de que los millonarios deberían tener un tope monetario a su fortuna? No lo sé. No lo creo en principio. Pero creo que a mayor fortuna, mayor pago de impuestos, por supuesto. La antropología social es ciencia, no mucho. ¿Por qué no hay virtuoso de la marimba folclórica en México? Porque la marimba no es muy mexicana. En Guatemala estaba Seferino, ay, no me acuerdo, Nandayapa, la familia Nandayapa. Pero sí, en Chiapas hay virtuosos de la marimba, Robert Plant hizo un Tiny Desk Concert hace un par de semanas, ya lo vi, junto al grupo Saving Grace. No, no es junto al grupo Saving Grace, te equivocas. No está junto al grupo Saving Grace. Saving Grace es su nuevo grupo. Saving Grace es el nuevo grupo de Robert Plant, que él contaba que lo formó precisamente. Madre mía. Él contaba que lo formó precisamente con gente a la que le gustaba la música, no folclórica exactamente, pero americana, que él ahora ha hecho lo que llama el anglicana, que es música siguiendo ¿qué le llamaríamos? Las ideas de la música, de lo que llaman la americana, pero a partir del folclore inglés. Bueno, pues vamos a lo que vamos hoy, porque si no se nos hace tarde, y esto es La sabiduría de Fito. Bueno, sí, tenemos pocas respuestas filosas de Fito, así que vamos allá. Ay, no, aquí está. Necesito una manga más grande. ¿Qué? No sabes hacer nada, baboso. Está un poco, como ya les cuento hoy, Fito, pero bueno. Vamos a empezar. Dice Filiberto 9729, pregunta para el filósofo Fito. ¿Qué hacemos aquí? Me refiero al propósito de nuestra existencia en el planeta. ¿Eres bobo? ¿No sabes? O sea, vienes a este planeta. Te plantas aquí con tus dos patotas y no sé a qué vine. ¿Cómo que no sabes a qué viniste? Ay, y luego vienes y preguntas. Ay, ustedes lo saben, ¿yo cómo voy a saber? Tú deberías saber para qué viniste. Y si no, regrésate. Me Fito un poco violento, ¿no? Con Filiberto. Es que viene y no sabía a qué vino. Bueno, a ver, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta para Fito que me surgió en el stream. Fito, ¿usted ama a Mao? No. Pero tu mamá sí. Fito, no. Ah, ¿verdad? Ustedes perdonarán, pero Fito luego es así. Vidal Ruta. Fito, ¿qué piedras son la tristeza del color azul? Las rojas. ¿Cómo? Las rojas. ¿Y cómo lo sabes? Porque soy filósofo. Ay.
Bueno, me salgo del cuadro, como dicen los expertos. A ver, tenemos pocas preguntas hoy, pero bueno, pregunten más. A mí me pagan por pregunta, si no te pagamos. Esta otra pregunta para Fito, dice PlayStation 6. ¿Cuál es la diferencia entre un filósofo, un sacerdote y un teporocho? Yo al sacerdote y al teporocho los veo diciendo sandeces en el kiosco mexicano, creo que dice, ¿sí? Si no saben lo que es un teporocho, es alguien que bebe mucho, que ha bebido tanto que ya se está disolviendo en el alcohol. Te explico. El sacerdote cree que habla con Dios. El teporocho cree que oye a Dios. Y el filósofo es Dios. ¿No te parece que has exagerado un pelín? Ni un poquito. Bueno, mi última pregunta de hoy. Pregunta para Fito, dice Diana Marisol, ¿qué es una manzana? Sé que te parece tonta. No, a ver, porque lo es, pero la era filosofía. En aquel momento yo estaba chamaca, 15, 16 años como mucho, y la respuesta que dio una compañera y que el maestro tomó por buena me pareció profunda. Si Fito me contesta, comparto aquella respuesta. Mira, una manzana es la mitad de 2 manzanas. Es también la tercera parte de 3 manzanas. Y es a ver si creo que ya vamos entendiendo. Ya estoy aclarando. La 10ª parte de 10 manzanas. Fito, ¿crees que es una respuesta razonable? Sí. Soy filósofo. Puedo responder lo que quiera. Pues mira, vamos a dejarlo allí porque ay, Fito, ay, Fito, ay, Fito. Yeah. Y esas fueron, pues, las respuestas filosas de Fito. Y seguimos. Seguimos con que ahora venimos. Un segundo, no tardo. Ya estoy de regreso, es que un cliente está preguntando cosas que, ¿por qué hacer traducciones con inteligencia artificial no funciona? A ver, funciona bastante, pero es que lo más difícil es explicarles a los clientes que la única forma de verificar si la traducción por inteligencia artificial está bien es con un ser humano que entiende los contextos y los matices de algo que no es exacto, como es el idioma. El idioma está lleno de matices y de cositas que difícilmente o hasta el momento una máquina no ha podido dominar ni va a dominar, porque hay palabras que están sueltas y que es una palabra suelta, pin, perno, alfiler.
Depende. En fin. Bueno. ¿Tienes alguna opinión sobre la banda danesa de rock Volbeat? No los conozco, no, para nada. Jean-Michel Jarre siempre ha usado mucha electrónica en su música. No, Jean-Michel Jarre es un intérprete del sintetizador. Toda su música es electrónica, por supuesto. ¿Por qué crees que la comunidad internacional es tan tímida cuando se trata de sancionar o presionar a China para que abandone prácticas de genocidio cultural e imperialismo? Lógico, porque necesitas a China, necesitas los productos de China, necesitas las materias primas de China, necesitas el apoyo de China. Y cuando alguien es económicamente poderoso, puede imponer cosas a otros que pueden no querer que se les impongan. Pero si tú tienes todo el poder, hay que jugar contigo. Porque el riesgo es, imagínate, te quedas sin tierras raras, te quedas sin los productos que se hacen en China, toda la electrónica que se hace en China, desde teléfonos inteligentes hasta ordenadores, hasta computadores. No tienes modo de presionarlos realmente porque el poder lo tienen más ellos económicamente, ¿no? El único que le podía demandar cosas a Estados Unidos, pero ahora no. Ahora ya no. Libros recomienda para aprender sobre socialdemocracia, ninguna. No conozco libros. Conozco, por ejemplo, hay un compañero aquí del partido en Asturias, Pachi Blanco, que tiene la economía socialdemócrata. Pero no sé, voy a buscar libros, porque en realidad no es algo que se aprende en libros, ¿no? Porque yo te recomendaría más que nada que fueras al sitio de la Internacional Socialista y leyeras nuestra Carta Ética y nuestros principios. Creo que ahí está todo lo fundamental. Adormidera, la Leona, bueno, la buscaré. The Warren son católicas, ¿so what? No veo que tenga que ver. ¿Usted percibe alguna diferencia entre el rock de España y el rock de Latinoamérica? Yo creo que hay, sobre todo a nivel vocal, con la más preocupada del ritmo con Latinoamérica más preocupada del ritmo que de las armonías. No, yo creo que hay grandes experimentos en armonía en América. Creo que hay una diferencia grande en letras, ¿no? De media, otra vez hablamos de media. Claro que hay grandes letristas en América Latina, son poquitos. Y aquí tienes una mayor capacidad letrística en bandas y cantantes muy diferentes, ¿no? Pero piensa que España llega tarde y por tanto llega con un empuje enorme. Pero cuando llega España con un empuje enorme, a partir de 1975, 76, es precisamente cuando en México el rock está siendo perseguido brutalmente por el gobierno. Brutalmente. El rock era lo peor. Para ir a Tinta Blanca o a Duk Dukes, tenías que ir a lugares donde no daban ganas de ir, ¿no? Yo fui a pocos. Bueno. Dice Hombre Gamba, de todas las religiones abrámicas, la que menos muertos tiene a sus espaldas son los satánicos. Parecen buena gente comparados con el resto. Ya. Pero el satanismo no es una religión de verdad. Es un postureo religioso interesante. Sí, es una forma de criticar a la religión por la vía de una religión fake, como podría ser también la del monstruo volador de espagueti, ¿no? Francotiradores, esos eran los que yo estaba buscando. ¿Por qué a la ultraderecha le molestan las campañas de la violencia contra la mujer? Porque en el Génesis Dios le dijo a la mujer que tenía que obedecer al hombre, que había nacido para ayudarlo y que era su subordinada. Por lo tanto, cualquier movimiento de igualdad de la mujer implica ir en contra de las enseñanzas de Dios Padre. Lee el Génesis y luego vas y lees del otro lado del Génesis, lees las epístolas de Pablo, donde dice que las mujeres no pueden enseñar y que deben estar calladas
y que deben vestir de manera muy recatada, un poco la onda como el Corán, pero nadie no se atreven a decirlo. Las mujeres estaban en séptimo lugar en todo este asunto, en estas religiones, y entonces, si eso es lo que tu religión te enseña, ir en contra de ello es estar pateando a Dios, y eso no les gusta a la ultraderecha. ...169 personas, 166 me gustas. Nandayá pasó el mexicano Seferino. Sí es cierto, es chapaneco. Un beso de parte de una fémina que escucha en vivo o en diferido. Fito, te mandan un beso. Bueno. Fito, ¿sabías que Hannah Arendt era muy seguidora y algo más del filósofo nazi Martin Heidegger? No, yo de filósofos no sé nada, y Fito no habla cuando no está en cámara, no le gusta. La humanidad ha creado dioses, dice Ramón Baturoni, la humanidad ha creado dioses, ha creído en dioses, magias, supersticiones, etcétera, sin necesidad de pruebas más allá de la fe. Con los avances de la IA, ¿no crees que esto empeorará? No puede empeorar. No creo que pueda empeorar. Mauricio, ¿por qué se habla más del conflicto Israel, Palestina y Rusia, Ucrania y no de lo que pasa en Sudán? Israel, por lo mismo, porque Sudán está pasando en África que no nos afecta. Rusia, Ucrania nos afecta porque está amenazada Europa. Y Israel, Palestina afecta porque Israel finalmente es un país demasiado unido a los Estados Unidos, por un lado, y por otro lado la brutalidad ha sido enorme, ¿no? Entonces, pues ya lo que pasa en África siempre es de segunda, siempre es poco interesante, siempre nos parece lejano. ¿Sabes a quién no le parece lejano? La BBC. La BBC en todos sus noticieros tiene un segmento de África, pero el resto del mundo no. ¿Ponerle más de 5 acordes a una canción es hacerla compleja armónicamente? No, la diferencia no es el número de acordes, sino cómo los haces. La progresión armónica es la que puede crear complejidad. No simplemente sumarle acordes o meter los acordes intermedios porque era fácil, ¿no? Los que son cercanos, como do y la menor. No, yo creo que la complejidad armónica viene precisamente de aquello que se siente también en la melodía cuando haces una modulación a otro tono, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde hay complejidad armónica. Bueno, vamos a... Se me están faltando... Bueno, no. Esto lo quería decir hace tiempo. Hay cosas que se me están quedando hace mucho. La Revolución Verde no he podido hablar de ella. Ya parece burla que la tengo ahí metida todo el tiempo, ¿no? Pero de esto quería hablar desde el otro día. Mira, como mi hijo es deportista y está rodeado de deportistas y estudia una carrera técnica en deporte o relacionada con el deporte, guía de actividades al aire libre. O sea, entre sus clases está un día de natación, un día de hacer rutas de montaña y un día de bicicleta por la montaña. El martes estuvieron en nieve todo el tiempo, venía hecho paleta No, dice que no le da frío, eso es lo peor del asunto, los jóvenes son así. Bueno, pero entonces hay un montón de mitos alrededor del deporte y uno de ellos es el Impossible Nothing, que en realidad es resultado de esta campaña de Adidas, donde dice, yo no sé si lo dijo Mohamed Ali, Cassius Clay, imposible es solo una palabra grande que lanzan por allí hombres pequeños que encuentran más fácil vivir en el mundo que se les ha dado que explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un desafío. Imposible es potencial, imposible es temporal, imposible es nada. Yo siempre he dicho que si imposible es nada, muérdete un codo. Es decir,
Esta procede en muchos Estados Unidos, evidentemente. Esta idea de que todo lo que quieres lo puedes lograr. Y yo, por un lado, parece que es una forma de motivar a la gente. Oh, si tú te lo propones, claro que lo puedes lograr. Sí, tienes que tener ganas, tienes que tener decisión, tienes que empujar fuerte, tienes que entrenar duro, tienes que aprender mucho. Sí, hasta ahí estamos bien. Pero el problema es que la decepción está a la vuelta de la esquina. Mira, el deporte más elitista del mundo es la Fórmula 1. Caben 20. Hay más reyes en el mundo que corredores de Fórmula 1. ¿Ok? Más reyes en el mundo que corredores de Fórmula 1. 20. Y todas las semanas 19 pierden. Todas las semanas 19 pierden. Cuando tú ves los números de grandes jugadores, Messi, Michael Jordan, Larry Bird, perdieron más partidos de los que ganaron. Porque no fueron campeones todos los años que trabajaron. Porque perdían. Porque perder es normal. Y sobre todo a los niveles de deporte de altísimo rendimiento. Tenemos que aprender a perder. Es decir, que perder no te derrote en todo caso. Pero a mí me parece muy, muy tóxico estarle diciendo a la gente que puede lograr todo lo que se proponga. Se va a llevar unos golpazos tremendos. ¿Por qué? Porque tú puedes proponerte ser el mejor baloncestista del mundo, pero mides 1.60. Hay uno que medía 1.60. ¿Sí? Spot Webb. Uno. Pero miles más de jugadores de 1.60 y de 1.65 trataron de llegar a la NBA y no lo consiguieron. Y fracasaron. Y si estás convencido que nada es imposible, entonces toda la responsabilidad del fracaso es tuya. Y no es cierto, las circunstancias intervienen muchísimo. Los más excelentes corredores van a los Juegos Olímpicos a competir por los 100 metros libres. Se hacen eliminatorias, muchos pierden, 10 llegan a la final, esos 10 corren, 1 gana, 9 pierden. Si no te acostumbras a perder, si no sabes perder, te vas a llevar unas desilusiones enormes. Y a muchos jóvenes se les está diciendo esto constantemente. Tienes la posibilidad de lograr todo lo que quieras. No es cierto. Pero mucha gente tiene miedo de que si les dices no es cierto, concluyan que entonces estás desmotivando a los jóvenes al decirles que existe la probabilidad del fracaso. Pero existe. Y hacerlos entender de manera realista sus posibilidades, sus ventajas, sus virtudes y sus defectos en el desempeño de cualquier deporte, ¿no? Uno de los mejores jugadores que juega con mi hijo mete 20 puntos en cada partido. No defiende, ni aunque le pongas una escopeta en la espalda y digas defiende, no sabe defender. Entonces yo le recuerdo mucho a mi hijo que hay una ley en el baloncesto que es los puntos ganan partidos. El ataque gana partidos, la defensa gana campeonatos. Que toda defensa crea ataque. Que si tú le robas un balón tienes una oportunidad. Que si tú tienes un rebote defensivo creas una oportunidad para tu equipo. Pero si no eres bueno defendiendo, pues entonces no defiendas, ¿no? Conoce tus limitaciones y trabaja de acuerdo a tus limitaciones y no te pongas metas irracionales o irreales. No sé cómo se debe o se puede enseñar esto, yo lo intento, pero creo que es fundamental porque se les dice en todo. Si quieres ser el pintor más famoso del mundo, si quieres ser el escritor más vendido del mundo, no, la mayoría no son el escritor más vendido del mundo. Y mucha gente cree que realmente ese debe ser el objetivo. A mí no falta gente que a mí me reclama, ¿no? Bueno, pero tú, ¿por qué criticas a ese músico? Si tú como músico nunca llegaste a... Pues no, ni siquiera lo intenté. Conozco mis limitaciones, soy un guitarrista muy mediocre, tengo un tiempo excelente, eso sí, mi ritmo es brutal, pero ese ritmo lo uso para escribir letras. Como letrista me siento muy cómodo,
Pero claro, no voy a competir con Eric Clapton o con Brian May o con Stevie Ray Vaughan o con Derek Trucks, porque es el ridículo. Tendría yo que haber pasado los últimos 50 años trabajando 8 horas diarias y no quise. O me di cuenta que no lo iba yo, que no tenía las capacidades para hacerlo, como Jethro Tull, Ian Anderson de Jethro Tull, cuando se enteró, se dio cuenta de que no podía aprender a tocar como Eric Clapton, precisamente. Así lo cuenta él. Entonces dejó la guitarra y dijo, pues igual con la flauta, lleva toda la vida siendo el gran flautista del rock, ¿no? Pero no le hagan eso a la gente, no le hagan eso a sus jóvenes. No les digan que nada es imposible. Sí hay muchas cosas imposibles. Morderse los codos es una de ellas. Y sí, hay una posibilidad que digas, bueno, si me corto el brazo, giro el codo, ya lo puedo morder. Ya. Pero estamos hablando de lo normal, no de la psicopatía. Y creo que eso es importante. Bueno. Siendo las 9:31, vamos a ir directamente a nuestros comentarios. Si encuentro dónde los puse. Porque ya los encontré. Como ustedes se han dado cuenta, porque no, tampoco yo soy brujo, ahora estoy usando más el teleprompter para no estar mirando acá todo el tiempo y estar mirando más hacia ustedes. Creo que es una buena idea. ¿Te gusta la novela 1984? Sí, y soy muy fan de Orwell en general, no solo como escritor, sino como pensador de izquierda, crítico del autoritarismo, crítico del estalinismo. Vamos. Estos son nuestros comentarios temerarios. Otra vez. Estos son nuestros comentarios temerarios. Bueno, vamos a empezar rápidamente con esto porque uy. Esperen un momento. Bueno, no me lo van a creer ustedes, pero esta semana no hay comentarios, como no los hiciera yo todos verbalmente, porque no puse los capturas de pantalla de los comentarios, discúlpenme, pero bueno, vamos a hacerlos así. De todos modos, Carlos Portal Rodríguez, 7438, dijo, seguir queriendo apostar por las nucleares en 2025 es como irte a comprar un fax para tu oficina. Y le respondí, ¿con qué sustituyes hoy a los combustibles fósiles? Ninguna de las otras renovables puede hacerlo, tu comparación es falaz. Y él insiste, la sustitución ha de ser progresiva y seguramente lenta hacia un modelo exclusivo de energías renovables. Eso es una opinión. Luego, una afirmación falsa. Las nucleares son muy costosas de construir y mantener, requieren importación de uranio, no forzosamente, si lo hay en tu país no necesitas importar nada, y generan problemas con los residuos. Digo, todo falso. Todo parte de un discurso manipulador de los años 70. Si no usas nucleares, no vas a parar el cambio climático en décadas. Las renovables no tienen capacidad para sustituir a las fósiles rápidamente. Y mientras eso pasa, jodemos el planeta y muere gente por la contaminación. Te recomiendo este video sobre residuos con alguien que sí sabe, y eso sí creo que lo tengo aquí, para que ustedes también lo busquen. Fue
la entrevista que le hice a la doctora Lara Duro sobre residuos nucleares, donde desmonta todos los cuentos, historias, falsedades y embustes respecto de los residuos de las plantas nucleares. Porque no es como se lo han contado a usted y se pueden manejar los residuos y además ahora se usan para generar más electricidad, pero la gente sigue creyendo una lógica antigua, de verdad, absolutamente antigua. Vamos a borrar este. Y dice, me pregunto para qué sirven las monarquías de España e Inglaterra, y es buena pregunta. Me pregunto, dice, ¿para qué sirven las monarquías de España e Inglaterra, sino más que para consumir el dinero del pueblo a través de lujos excesivos y decoración a un costo astronómico? Y no es exactamente así. Punto. La monarquía inglesa tiene poder político y lo ejerce, y tiene una cuantiosísima fortuna en negocios al por mayor abiertamente. Toda una marca de tonterías tiene el rey actual. La Duchesse, Duchy Originals, creo que se llama. La monarquía española no tiene poder político. Si tiene negocios, los tiene escondidos, y fortunas claramente no tiene. En España es un símbolo de la unidad, pero si la sustituyes por un presidente, te sale igual de caro, más las elecciones. Es decir, necesitas un jefe de gobierno. Un jefe de Estado. El jefe de gobierno es el presidente de gobierno, en este caso Pedro Sánchez, pero el presidente el jefe de Estado tienes que nombrarlo de todos modos. En muchos países eso es el presidente. Estamos hablando de las de los países parlamentaristas. El parlamentarismo necesita jefe de gobierno y jefe de Estado. Los presidencialistas no, porque el presidente de la República el presidente de la República funciona como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Carmen Contreras, me pareció muy mal esto y quiero reñirla. Para colmo se dice que la shitbomb, que no me parece lógico que se llame así a alguien, y la brujada, o sea, Brugada, la jefa de gobierno, son extranjeras. ¿Qué sabes tú al respecto? Mira, sé lo que yo sé al respecto. Que eso no importa. No es ningún colmo que alguien sea extranjero, y no sean xenófobos. No odien a la gente por su nacionalidad, odienla por lo que hace, no por lo que es. Por favor. Luego uno me dice también, sigue abonando a la narrativa, qué poco serio tu análisis, bastante sesgado, ¿a quién le tienes que dar cuentas? Esto sobre lo que hablaba yo de la represión brutal contra la marcha del 15 de noviembre. Y le contesto a quién le tengo que dar cuentas, por supuesto. A mi conciencia, a mis principios y a mi gente. Lo opuesto de ustedes, que le rinden cuentas a la traición, a la corrupción, al poder, a la desvergüenza y a la violencia contra jóvenes. Luego, Emanuel Alonso, 9648, dice, Mauricio, ¿usted cree que la filosofía es a la ciencia lo que la astrología es a la astronomía? ¿Será cuestión de tiempo para que la sociedad la deje de lado? Digo, sí, creo que son lo mismo. Alquimia y química, astrología y astronomía, filosofía y ciencia. Pero no la van a dejar de lado nunca. Porque la filosofía, igual que la astrología, promete conocimientos maravillosos sin trabajar. O sea, si tú quieres obtener conocimientos en física, tienes que estudiar un montón de física. Tienes que tener ideas originales, tienes que conseguir que te las financie, tienes que poder hacer tus experimentos. En química igual, en biología ni te cuento. Ay, es que tengo una idea maravillosa, pero necesito un barco para ir al Ártico. ¿Sabes lo que cuesta eso, papá? La filosofía te promete el conocimiento sin esfuerzo, como la astrología, y por eso no creo que se vaya a quitar nunca.
Y aquí quiero hacer un paréntesis. Miren, yo empecé la crítica a la filosofía dándome cuenta de que allí había algo que no funcionaba. Pero no estaba yo totalmente convencido de que tuviera yo razón. Yo a lo mejor estoy metiendo la pata y ya vendrá alguien, me corregirá. Y han pasado años, más de una década, desde que empecé mi crítica a la filosofía, y nadie me ha podido ni siquiera intentar empezar a refutar lo que digo. Entonces, esto me llama bastante la atención. Igual hasta tengo razón. Mata Yankees Comando, joder, qué nombrecito. Ja, 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 ja. Zunzunegui, si es un historiador de verdad, te humilló sin insultarte. Y alguien le contestó, no es historiador, quizá por eso nunca lo verás hablando con historiadores de verdad en instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM o el Colegio de México, y tampoco leerás un texto suyo en publicaciones historiográficas serias. Jamás lo hará porque sabe que los verdaderos historiadores le demostrarían sus mentiras y lo exhibirían como el panfletero, vendehumo, engañabobos que en realidad es. Y yo nada más contesté, no es historiador, no tiene el título ni de kinder de historia, vaya. Luego, lo del crédito social chino ya se ha demostrado falso, dice Emilio 2480. En todo caso, lo que hay no es distinto del credit score de la Tierra de la Libertad de Estados Unidos. Y pues nada, me vi obligado a decirle, no, no es falso. Esto es de un sitio que traduce cosas de China y es la traducción del Plan de Acción 2024-2025 para el establecimiento del sistema de crédito social que se tomó. La fuente es, permítanme porque no veo, Credit FQW gov.gobierno.cn, China. O sea, es una página del gobierno de China con el plan de acción para el establecimiento del sistema de crédito social. La acción siguiente está formulada para el trabajo clave de 2024-2025 a fin de implementar integralmente las decisiones y acuerdos de la Comisión Central del Partido, del Consejo Estatal de la Comisión Central del Partido, en el establecimiento del sistema de crédito social y promover adicionalmente el desarrollo de alta calidad del sistema de crédito social. Lo siento, yo sé que no les gusta que sea falso, pero es que no sé, ya sé que quieren que sea falso, pero no lo es. El crédito social es una realidad en China. De veras, me extraña. Luego dice, es admirable, este ya es de la semana pasada, es admirable la eficiencia de China, El Salvador o Arabia Saudí. Y digo, no se ha demostrado nada de lo que dices y es extraño que vengas a defender una mentira. China tiene en vigor el plan de acción de crédito social. Porque mientes, te pagan. Es meramente tu ignorancia y ganas de parecer que sabes de qué hablas. Lo demás que dices nunca lo dije yo. Suena a propaganda muy barata. Alguien dijo una estupidez o inventó que alguien la dijo y luego la refuto y entonces la dictadura que defiendo es más buena que las almendras con chocolate. Y para remate anónimo, es que bueno. Me dice Jorge Cuevas, ¿qué países considera usted que tengan los sistemas de gobierno que deberíamos de seguir pensando en libertad, democracia y libre expresión? Saludos desde México. Y le digo, siempre una democracia limpia con ideales socialdemócratas. No veo de otra. Sobre las manifestaciones del 15 de noviembre, esto que dice Angélica Rosales es algo que dijo muchísima gente. Perdón. Dice, motosierras, mazos, piedras, bombas, molotov, si era una manifestación pacífica, ¿de veras engañen a otros? A mí no. Le digo, a ver, no hablo, ni uno de los chicos que están en los vídeos que yo puse tiene motosierras, mazos, piedras, ni bombas molotov. Pero todo el mundo se dice, hubo gente que atacó a los policías. Hombre, qué mal. Por eso le rompieron la cabeza a los chavales inocentes, desarmados, que solo se estaban manifestando. No vale. No vale. Robert
Swissve, dijo, cuando dicen la ciencia va a resolver todos los problemas, se refieren a una tesis filosófica, el positivismo, claro, que fue ampliamente aceptada en el siglo XVII y XVIII en el pensamiento ilustrado. Y le digo yo, nadie dijo que la ciencia va a resolver todos los problemas. Típico hombre de paja de filósofos amargados. La ciencia es la única que puede resolver problemas del mundo físico, pero no todos ni mucho menos. Y por tanto la idea de que eso tiene que ver con el positivismo es otro de los infundios filosóficos. Entonces se enojó conmigo y me citó una serie de filósofos, pero no me citó lo que decían. Se cita a los filósofos diciendo que ellos creen que la ciencia va a resolver todos los problemas. Mi novia me dejó y estoy bien triste. Ah, no, esto lo resuelve la ciencia. No, hombre, no. Nadie dijo eso. Pero hay que presentar a los adversarios como idiotas para sentirse importante. Como hablamos de educación en casa la semana pasada, Jesús Eberto Castro Maldonado, 3369, dice: ¿qué tan recomendable sería considerar el homeschooling, o sea, el enseñar a los niños en la casa, contando con el apoyo de instituciones especializadas en ciertos temas? La idea no es por valores religiosos, sino porque considero que el sistema escolar actual se enfoca demasiado en memorizar y poco en desarrollar la capacidad de razonar y pensar críticamente. Y le digo, ¿te das cuenta que todos los que dicen eso fueron formados en ese sistema escolar? O sea, tú dices, no promueve el pensamiento crítico. ¿Tú tienes pensamiento crítico? Sí. Pero si tú saliste de ese sistema escolar, deberías no tener pensamiento crítico, no deberías tener capacidad de razonar. Si tienes capacidad de razonar, no es cierto lo que estás diciendo sobre el sistema escolar. Es muy fácil atacarlo. La escuela es distintos profes, distintos puntos de vista, socialización con compañeros, enfrentar desafíos diversos. El pensamiento crítico se puede enseñar en casa, pero alguien que no sabe física no puede enseñar física. Luego, Marger 7 dice algo que me parece, es que es tan típico que lloro. Sus ídolos de la izquierda, Lenin y Stalin, eran grandes bebedores de vodka. Esto lo estoy diciendo porque yo no bebo. Como si, por ser de izquierda, Lenin y Stalin fueran mis ídolos. Tuviéramos que ser iguales, ¿no? Tuviéramos que pensar lo mismo, y entonces, por lo tanto, debiera yo beber vodka. Y le digo, a ver, mira, ni Lenin ni Stalin son ídolos míos. El que fueran de izquierda importa menos que fueron asesinos, autoritarios, brutales, antidemocráticos y violentos. Yo rechazo el autoritarismo, la antidemocracia y la violencia, venga de donde venga, izquierda, derecha, arriba, abajo, al centro. Hay que ser muy bobos para pensar que una persona normal de izquierda adoraría a un asesino violador solo porque como es de izquierda. Y luego, esto sí lo tengo que contar como tal. Bueno, Yeshua-F8K dijo: recuerdo los retiros en el monasterio donde estuve 8 días meditando sin probar nada de líquido ni comida. Entre internet, libros y la realidad de la meditación Bhavana hay un largo, pero largo camino. Todavía no he visto una enseñanza que vaya directo a la liberación de la mente como el Satipatthana. El Satipatthana Sutta, claro. Menos hablar debes y más experiencia tener, más información. Empieza a hablar como Yoda, ¿no? Está muy bien. Le digo, ¿y no te da vergüenza mentir para promover tu religión? 8 días meditando sin beber, ni de broma. El cuerpo humano aguanta 3, 4 días sin agua, máximo 5. Lo de los 8 días sin beber es una patraña para darle ilustre a tus supersticiones. Engañapatana, Bodhispayasutra. Y luego, esto porque aparece muchas veces, aunque ya es de lo de Cristo. Si no crees que a pesar de lo que comentas, que Jesús puede no haber existido, la existencia imaginaria en muchas personas les ha ayudado a mejorar su vida. Sabemos las atrocidades que se han cometido en nombre de Dios, pero hay también personas de a pie que han dejado el alcohol, las drogas o la delincuencia por ese Jesús, el que puede existir dudas sobre su existencia. Y le digo, no creo que la mentira, el engaño y la falsedad sean buenos caminos para mejorar tu vida. Y menos cuando el precio son todas las personas destruidas, dañadas, asesinadas, torturadas
y que sufren profundísimamente por culpa de la patraña religiosa. Este me cae muy bien. Dice, zapatero a tus zapatos. Excelente vídeo de un tema que domina a todas sus anchas. El de Jesús no existe, o si existió Jesús. Cuando a alguien no le gusta que diga yo algo, le gusta al otro. Entonces, eso, métete en política porque en religión estás muy mal. No, eso, métete en religión porque en política estás muy mal. No, habla de pintura porque de música no sabes nada. No, habla de música porque de pintura no sabes nada. Dice este muñeco, JCSR1967, zapatero a tus zapatos, excelente vídeo de un tema que domina a todas sus anchas y no en temas de geopolítica como el del conflicto en Ucrania, en donde constantemente pareciera que con fe ataca a Rusia como el culpable de lo que allí sucede. Saludos de Juan Silva. ¿No te has enterado que Rusia invadió Ucrania y mata a ucranianos todos los días? No me vas a decir que Hitler no tuvo la culpa de la invasión de Polonia. Y, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno. Y Ligia Castilla, además, una chica, 9808, dice, con razón estás chimuelo. No estoy chimuelo. Cuando tengas el privilegio de ver al Señor Jesús, te veré chillando de pánico de la paliza que te dará. Si no crees en Él, entonces no monetices con su imagen. Yo monetizo con mis vídeos. Pero, miren, esto es lo que se conoce como caridad cristiana, producto del mensaje de amor, tolerancia, perdón y fraternidad de Cristo. Y así son sus seguidores, gente hambrienta del sufrimiento ajeno, como cualquier talibán. Finalmente, creo que con este termino. CoinHawk, Seahawk, halcón de moneda, halcón del marino, 815. ¿Por qué solo hablas de temas religiosos si eres ateo? O por lo mismo que los médicos hablan de enfermedades y los bomberos hablan de incendios. Y este es muy importante, de Diego Gil. El año cero establecido por Dionisio coincide con el 754 del calendario romano. También este era de premio Olton. No hay año cero. No cuentas ningún año como cero. Cuando te cuentas los dedos no dices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues entonces tendrías 9 dedos. Empiezas en el dedo 1. Cuando cuentas dólares, el primero es el 1, no es el 0. Y en la cuenta de los años, el primero es el 1. El año que comenzó después del nacimiento de Cristo, según Dionisio el Exiguo, es el primero después de Cristo. Y el del año de nacimiento de Cristo es el 1 antes de Cristo. No hay cero, no es un sistema de coordenadas. Cuéntate los dedos. Si te los comienzas a contar por el 1, los años igual. ¿Ok? Y con eso termino este episodio rarísimo de comentarios temerarios. A Sangre Azteca no los he oído. Es terrible ver mujeres totalmente cubiertas de la mano de un hombre que va libremente con ropa más fresca y además lo vi sonriendo y mirando a otras mujeres. ¿Qué opinas? Que es trágico. Yo aquí veo mujeres con velo y sobre todo las chiquillas, ¿no? Pero hay mujeres que son mayores y que aunque quisieran no se pueden quitar el velo porque les da vergüenza. Sienten que mostrar el pelo es como desnudarse. Las han enseñado a eso, las han educado, las han endoctrinado y condicionado a eso y ya no se puede hacer nada. Pero que no lo hagan con las niñas, ¿no? Que no lo hagan con las niñas. Yo compongo canciones con letras en español. ¿Se pueden traducir correctamente a varios idiomas sin perder el ritmo o el sentido? No. No se puede porque cada idioma tiene su espíritu. Uno de los problemas para hacer rock en español, y esto se señaló hace muchísimos años, es que el ritmo normal del inglés es pentasilábico. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Y el ritmo normal del español es octosilábico o dodecasilábico. Entonces, toda la poesía española es de cuan gritan esos malditos, pero mal rayo me parta. ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de mí? Y
porque la aguda última cuenta por 2. Es decir, el idioma tiene su genio, el idioma tiene su personalidad. Y cuando escribes en un idioma, lo haces respondiendo a las características especiales de ese idioma, a sus giros, a sus formas de silabar, de silabear. Por eso me molesta tanto cuando hacen canciones donde dicen, ¿cómo te quiero, mi amor? No, mi amor. Si no te cabe, pues, ¿cómo te quiero, querida? Ah, mira, ahí se cayó. Donde tú querías el acento, pero sin destruir el idioma. ¿Cómo te quiero, mi amor? No. ¿Cómo te quiero, querida? Bien. ¿Cómo te quiero, pequeña? Bien. ¿Cómo te quiero, chiquilla? Bien. ¿Cómo te quiero, señora? Bien. Pero los acentos van en su lugar. Muchas veces no se compone de acuerdo al espíritu del español, al genio del español, ¿no? Y eso es un problema. Pero una vez que lo haces bien, que lo haces magníficamente bien, digamos, como lo hace José Cruz Camargo o Rodrigo González o Carlos Arellano, Alejandro Santiago, Fernando Delgadillo, traducirlo es muy difícil. Traducirlo es muy difícil porque ni las palabras, ni el significado, ni las metáforas, ni las sílabas en sí caen igual en otro idioma. Es muy difícil. Yo he visto intentos de paráfrasis. Por ejemplo, León Felipe intentó parafrasear a Shakespeare. Y mira, con el amor que yo le tengo a León Felipe, era horroroso. Dices, bueno, de haber sabido, le hubiera pedido a Mohamed Ali una teoría unificada de campos cuánticos. Claro, si no es imposible. ¿Cómo lo logra el escritor más vendido del mundo si le enseñan a no soñar alto? No es que te enseñen a no soñar alto, que te enseñen a soñar alto, pero que te enseñen que igual no llegas. Que te enseñen a buscar la excelencia, pero que las derrotas no te derroten a ti como persona. Que estés consciente que va a haber derrotas. Pues eso lo sabe cualquiera. Gracias a Walter Sandoval por el super sticker. ¿Cómo motivar de manera realista? A mi esposa le destruyeron los sueños de niña y no queremos hacer eso con nuestra hija. Enséñale cómo es el mundo real. No le cuentes cuentos, no le cuentes fantasías. Bueno, si es muy pequeña, valen todas las fantasías del mundo. Pero a la hora de hacer eso, sueña en grande, esfuérzate, pero si no puedes, pues busca otra cosa. No tienes la obligación de ser el mejor siempre. Puedes no serlo porque igual no tienes con qué. Es muy simple. Mi teólogo favorito, ninguno. No soporto a los teólogos. ¿Por qué creció la novela como 100 años de soledad? Fue prohibida en Estados Unidos. No estaba yo al tanto de esa prohibición. Lo siento. ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico mundial priorizando la economía productiva frente a la especulativa? Sí, pero no se puede hacer. No hay nadie controlando la economía que pueda cambiarla. Esta es la visión de Elon Musk. La economía funciona de una manera complicadísima y sus piezas han ido cayendo en su lugar a lo largo de los siglos. Para cambiarla necesitarías convencer a todos los que participan en los fenómenos productivos de que ahora vamos a hacer todo esto. Es un sueño guajiro. Busca cambios que sean viables. Busca cambios que sean viables. ¿Qué piensas de los embarazos subrogados? Te lo pongo muy fácil. Si una mujer quiere ayudar a alguien teniendo su hijo, es su voluntad, lo hace con toda convicción, lo hace absolutamente decidida, lo hace sin que la coarten, sin que la impulsen, sin que le paguen. No me le pueden pagar la atención médica, eso sí, ¿no? Lo hace por buena gente, es perfectamente válido, pero en el 99,9% de las veces no es así. El 99,9% de las veces tenemos mujeres que son explotadas, que son muchas veces secuestradas, que son obligadas a tener hijos en serie. Esto pasó en lugares, en algunos
grupos delictivos en Ucrania misma, ¿no? No se puede obligar, no se debe obligar a nadie, no se debe explotar a nadie y mucho menos se debe obligar, aunque sea por medios de convicción, de convencimiento, a una persona de esto, que representa unos cambios brutales en el cuerpo. Los hombres no nos damos cuenta. Más o menos como salimos ya de los 17 años, ya seguimos así. Yo hasta los 70 me sigo sintiendo de 17, ¿no? Me funciona todo muy bien, y todo, pero no he tenido un momento de la vida en que tienes un cambio radical de tus hormonas, de tu cuerpo, de tu constitución física, como es el hecho de tener un hijo, ¿no? Entonces, estoy en contra de los vientres alquilados completamente y estoy a favor de la gestación subrogada en algunos escasos casos en los que se pueda demostrar que lo estás haciendo por tu hermana, lo estás haciendo por tu mejor amiga o algo por el estilo. Pero si no, sí, claro que se presta la explotación de la mujer. Increíble respuesta la del doctor y el bombero, gracias. Saludos desde la Ciudad de México, gracias Robortiz. Año Cero era una revista española dedicada a los ovnis, fantasmas y demás patrañas. ¿Era? ¿Ya cerró? No, pues se me muere Enrique el Vidente. Enrique de Vicente era su director. No. Aquí tenemos Año Cero, conspira. Una nueva era de desinformación, complots y mentiras. Número 413, noviembre de 2025. Año Cero sigue existiendo. Es un trozo de basura absolutamente espectacular. Mira que yo trabajé en algunas revistas, pero tratábamos de ser más serios. Revistas que abordaban esto como Supermente o Contactos Extraterrestres. Pero no, Año Cero es aterradora. Y ahí sigue, sí. Ahí sigue. Gracias a Dorian. Composición en letras. Pues que siempre ha sido mi problema con las letras en español. ¿Usted considera que la familia Sackler son lo que dicen con las drogas y los culpables de lo mismo por pasar en A1? No tengo idea de qué estás hablando. Los Sackler fueron los que promovieron el uso indiscriminado de opioides y han sido multados y espero que acaben en la cárcel, pero claro, se defienden mucho porque tienen mucho dinero. Pero nada más. Espero que acaben en la cárcel. Dice, durante la pandemia se prohibió la compra de acciones a corto o apuestas a pérdidas. Por ejemplo, alguien regula el mercado. Si alguien regula el mercado de las acciones, el mercado accionario lo maneja la bolsa de valores, la comisión de valores de cada país. Pero eso no tiene nada que ver con lo otro que dijiste, ¿eh? O poco que ver. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Mónica Lavín y recordó el programa de radio que tuvo contigo en México. Lo recuerdo con mucho cariño. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Fue tener el programa muy interesante con Mónica, con Mario Méndez y pasármelo magníficamente bien. En tu lista de mejores bajistas, ¿dónde ubicas a Geezer Butler de Black Sabbath? Es que el heavy no va conmigo tanto, entonces no lo tengo localizado. Entonces, bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharme, por los problemas que hemos tenido, perdón con lo de los comentarios, ya los arreglaremos en el camino, en la edición de esta noche. Pero pues, como siempre, aquí seguiremos el próximo miércoles, no sé de qué vamos a hablar. Bien, les quiero contar esto, un último paréntesis. Una buena amiga, cuyo criterio respeto mucho, bibliofílica, que igual por ahí, me hizo algunas recomendaciones, le hizo como un análisis de SEO al canal, y fue ella la que recomendó que volviera yo a hacer el video de la existencia de Cristo. Y hay otro video que tengo muchas ganas de volver a hacer, que es el de socialismo, comunismo y esos ismos. Probablemente haga eso el miércoles, no lo sé, los dejaré con la duda, pero eso sí, el jueves estamos aquí, perdón, a las 7 de la noche,
para hablar, comentar y buscar pensar críticamente acerca de nuestro mundo. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que le hagan pedazos.